Hola, buenos días. Sí, vamos a chequear. Sí, todavía. Buenos días. Muchas gracias a todos los asistentes a esta, que es, miren, qué importante, no lo había pensado. Esta es nuestra primera actividad de extensión del segundo semestre. Así Excelente. que, Mauricio, contigo estamos inaugurando las Qué honor. actividades de extensión de este segundo semestre. Encantado. Muchas gracias. Bueno, ya saben todos por qué estamos aquí. Hoy día tenemos el gran placer y la gran oportunidad que nos está acompañando el periodista Mauricio Jürgensen para hablar de su libro que presentó, que lanzó este año. Nos acompaña también para guiar y moderar este conversatorio Juan Pablo Roldán. Muchas gracias, Juan Pablo, también por todo el apoyo de esta actividad. Hay que contar el tras bambalinas y gracias a la gestión de Juan Pablo está Mauricio aquí, así que muchísimas gracias. Juan Pablo, que también que es exalumno de nuestra escuela, así que muchísimas gracias. Les voy a dar la palabra ya, pero siempre yo creo que también esto lo tenemos que hacer porque es parte de también saludarnos entre nosotros. Muchas gracias a los estudiantes que nos acompañan y también a Soledad y a Cristian Stephens, que está por ahí atrás, lo vi, porque nos están acompañando con sus cursos también. Así que muchas gracias a todos y partimos la actividad. Juan Pablo. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por venir hoy día. Un poco la modalidad de lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Obviamente traje algunas preguntas para conversar acá con Mauricio, a quien conozco hace muchos años. Y la idea es que también dejar un espacio de tiempo para que ustedes puedan desarrollar consultas, preguntas. Mauricio está súper dispuesto a conversar con ustedes y compartir un poco sus experiencias. Un poco para que conozcan algo de Mauricio. Mauricio Jürgensen es periodista, es viñamarino, de acá de la zona. Evertoniano además. Evertoniano, sí. No cayó muy bien eso. Sí, sí. Bueno, de la zona, ¿no? Claro. Él se ha especializado en el ámbito de la música, especialmente la música popular, ¿cierto? Durante los últimos 19 años ha trabajado como periodista, como editor, columnista en distintos diarios, como El Mercurio, en La Tercera, en canales de televisión como CNN Chile, en Mega y en Radio Cooperativa, donde conduce desde el 2015 el programa Dulce Patria, dedicado a la música chilena. Este libro que tenemos acá al costado, digamos, es su primer libro. Y bueno, obviamente va a estar disponible para que ustedes lo puedan comprar, adquirir a la salida de la actividad de hoy. Mauricio se va a quedar también ahí firmando los libros. Si hay interesados, por favor. Sí, si hay interesados, por supuesto. Y un poco contarles en qué consiste el programa. El programa Dulce Patria, que desarrolla Mauricio en la Radio Cooperativa, en el fondo que le da el nombre a este libro, es un espacio que en un comienzo comenzó dedicado a la política. Y pronto se fue radicando al ámbito de la música, especialmente a la música chilena. El libro lo que tiene en el fondo es entrevistas, anécdotas y material sobre distintos géneros, la nueva ola, el canto nuevo, el hip hop, la cumbia, etcétera, etcétera. Y en el fondo es una mezcla de ensayos, crónicas, y el texto es un registro y también un tributo que rescata lo que es el periodismo en su origen, la conversación y las historias, ¿cierto? Y estas historias que de alguna manera fueron posibles gracias a la intimidad que ofrece la radio, que es un espacio muy importante donde se desarrollan estas entrevistas. Y para ir conversando, para ir partiendo un poco nuestra actividad hoy día, Mauricio, te quería preguntar, en lo personal, ¿cómo surgió tu vocación al periodismo y en especial a la crítica musical? Cuéntanos un poquito. Yo voy a ser bien franco, la verdad, gracias por estar acá y bienvenidas a todas las preguntas que sean necesarias cuando llegue el momento. Yo, para ser bien franco, nunca tuve una inquietud particular con el periodismo. No, yo he conocido gente a lo largo de la vida, digamos, que te cuenta, no, yo de chico, qué sé yo, jugaba a entrevistar a alguien. A mí eso me parece muy raro, porque yo la verdad es que nunca tuve esa fantasía. Para ser más franco aún, entré a estudiar periodismo porque estaba como cercano a mis áreas de interés, donde era más competente en términos académicos, que es un poco lo que les pasa, me imagino, a muchos, ¿no? Esta lógica de sentirse más como científico o más humanista, digamos, y en ese como primer corte yo entré a estudiar periodismo, pero lo que siempre me gustó fue la música. Y yo, de hecho, mi época universitaria como que la tengo entreborroneada y dividida entre lo académico, entre lo formal, digamos, ir a clase y qué sé yo, y estar fotocopiando libros eternos, y estar tocando en banda. Yo tocaba en Valparaíso, ahí en
en la subida a Ecuador, en grupos de la época, de los 90. Y entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que en el fondo esta como decisión académica de estudiar periodismo y este gusto por la música fue derivando de manera muy inesperada, siento yo, como en una especialización. En rigor, yo cuando estudié periodismo no existía la posibilidad de tomar una decisión en tercero o cuarto año y decir, ok, yo quiero estudiar o quiero especializarme en periodismo deportivo, periodismo político, lo que fuera. A mí me gustaba la música, digamos, y por instinto me acerqué un poco al tema de las letras o lo que fuera. Pero ya trabajando fue más o menos natural que derivara en el periodismo de espectáculo y particularmente en el periodismo musical. De hecho, para ser más franco aún, yo la práctica la hice en el Mercurio de Santiago y me tocó hacer la práctica en la sección de internacional, que es lo más fome que se pueden imaginar. Básicamente uno se especializa en acortar o alargar cables de la agencia cablegráfica, digo. Bueno, en esa época a lo mejor ahora es distinto. Y lleva una fomedad, digamos, pero era evidente que yo hablaba de música y andaba con cassette incluso en la época y disco y lo conversábamos con los editores de la... Entonces en el fondo era como este cabro que viene de Viña, le gusta la música, es natural que pase para espectáculo. Entonces lo próximo que venía después de hacer la práctica en el Mercurio de Santiago era quedarse haciendo como una suerte de colaboración. Y eso fue lo que yo empecé a hacer en el Mercurio de Santiago y me trasladaron, digamos, a espectáculos donde naturalmente mis pautas, porque uno tenía que empezar a proponer temas y qué sé yo, se inclinaban por el lado de la música. Entonces, en el fondo, así de fortuito, comillas, fue como yo me fui especializando en el tema de la música popular y ya en los últimos años, derechamente, en el tema de la música chilena, que yo también siento que es algo que coincide con la época en que yo entro a trabajar en la radio. Yo prácticamente la mayor parte de hecho me sorprende eso de 19 años, casi 20 años trabajando en esto, pero el primer tramo de ese tiempo, digamos, lo hice básicamente trabajando en una crónica de diario, donde uno lo que hace, bueno, entrevistas, reportaje y crítica de conciertos, de discos, que era algo que yo hacía harto en esa época. Pero el lugar de la radio como espacio para trabajar es relativamente nuevo para mí. Yo estoy ahí como hace 4 o 5 años y efectivamente he podido corroborar algo que suena como un cliché, esto es como de la intimidad de la radio, pero créanme que es verdad, la gente se relaja, uno mismo pareciera estar en una situación distinta de conversación y el desafío, comillas, de este libro fue poder trasladar esa intimidad, ese espacio común de relajo y de cercanía en las páginas del libro. Súper. ¿Qué recuerdos, Mauricio, guardas de tu experiencia durante hartos años? Ahí tuvimos la posibilidad de compartir también en el Festival de Viña, donde te tocó cubrir varios años. Y también te ha tocado viajar al extranjero, hacer entrevistas a varios músicos reconocidos de distintos países. ¿Qué recuerdos guardas tú del Festival de Viña, digamos, en lo particular como periodista? Y también de esa posibilidad que has tenido de entrevistar a músicos importantes en otros países. ¿Qué recuerdos o qué experiencias rescatas tú de eso? Yo siento que el periodismo es como, bueno, yo creo que lo van a ir comprobando los que estudian periodismo, digamos. Hay hartos estudiantes de periodismo acá, ¿no? ¿Sí? Son todos de periodismo. Todos de periodismo. Ah, buenísimo. Bueno, una profesión que uno puede llegar a odiar por el tema que tiene que ver con los horarios, con los turnos, con las pagas, que de repente no son necesariamente las adecuadas para lo que uno involucra en el trabajo de periodismo, por los poderes detrás de los medios de comunicación en Chile, como que también uno siente que falta tanto lugar donde escribir, falta tanta revista, tanto medio independiente. Probablemente hoy es una situación medianamente distinta a la época en que yo empecé a trabajar, pero lo que quiero decir es que uno tiene que querer mucho el periodismo como para disfrutarlo, ¿eh? Yo siento que de verdad, y retomando un poco lo que les decía, que yo me metí en periodismo un poco por instinto, porque estaba cercano a mis inquietudes, pero me fui enamorando de la profesión. Yo hoy puedo decir con certeza de que me gusta mucho lo que hago, pero claro, tiene estas cosas como de sacrificio, de exigencia, de mucho costo como personal, creo yo, humano, ¿eh? De hecho, es como un chiste bien de periodista. Esto es como que prácticamente todos los que tienen como casi 40 años están separados o algo les pasó, digamos, porque están demandantes la cosa de los horarios, en fin. Hay como un desorden medio asociado a la vida del periodista, que entre que bohemio, ¿no? y desordenado y lo que fuera. Pero también es súper entretenido porque te da las posibilidades, por ejemplo, como tú dices, de viajar, de conocer cosas y de tener situaciones de privilegio que son objetivas. Digamos, yo a partir de esta misma labor me ha tocado viajar o estar entrevistando a gente que uno bien sabe que en otras circunstancias de la vida sería imposible. Y en ese momento uno siente como que, chuta, que valió la pena. Ahora, es muy tramposo también, porque hay algunos editores que te hacen, o jefes o responsables que te hacen creer que con eso te pagan el sacrificio previo, digamos, pero digamos que se compensa en la medida que uno sea capaz de articularlo bien, se compensa el sacrificio con los beneficios que a veces te entrega este trabajo. En mi caso particular, como especializado en el tema de la música popular, haber visto un montón de conciertos, haber viajado por música, haber entrevistado a incluso algunos héroes personales. Chris Cornell, por ejemplo, ¿no? Claro, como Cornell, o como no sé, haber tenido la suerte de entrevistar a Sabina y Serrat juntos en México, por ejemplo,
ejemplo, y con algo más sobre la mesa. Fue algo bien genial, digamos, ¿no? Tratando siempre de evitar como la foto o la selfie, esa cosa que están de hoy, como, porque en el fondo la distancia es siempre necesaria, por más que uno esté entusiasmado, me pasó muchas veces. Pero, en fin, son cosas que efectivamente asoman como recuerdo ya de una época ligado a esto, y el tema del Festival de Viña, claro, todavía sigue siendo para mí como un karma, así como estaba sacando cuenta la otra vez que he ido como a 18 festivales de viña seguidos. Estoy como pasalaco a esta altura del partido ya. Bueno, tengo que poner una silla ahí. Tu nombre. Claro, con mi nombre. Pero el Festival de Viña yo creo que es obligado para cualquier periodista de espectáculo, ¿ah? Por muchas cosas que genere, yo creo que uno tiene que estar ahí, saber con lo que pasa. Es por lo demás una expresión súper como popular. Y eso es algo bien interesante, ¿ah? Uno a veces cae en la tentación cuando está partiendo en esto de escribir como para los amigos, de escribir para uno mismo, uno se está descubriendo, pero en algún momento hay que tener como sintonía fina con lo que pasa con la gente. Y a mí me pasaba eso, por ejemplo, con la crítica de conciertos. No sé por qué llega allá, pero solo quiero reforzar este punto, que de repente uno puede ver algo y puede ver un concierto y dice como técnicamente que a lo mejor no es el mejor concierto, no está pasando nada y que desafina, que el tipo a lo mejor no es muy noble. Pero cuando uno ve que mucha gente está muy conectada con eso, hay algo ahí que es difícil obviar, así como, ¿qué pasa? ¿Por qué se produce este vínculo tan potente con un tipo que a lo mejor tiene tan poca destreza escénica, pero que está conectando a tanta gente? Yo creo que es un desafío para uno cuando está siendo como un observador, poder entender que hay un vínculo que de repente supera el juicio de uno como especialista, digamos, ¿no? Y ese vínculo tiene que ver con la gente y con lo que está pasando arriba. Ese desprejuicio yo creo que es súper necesario para hacer bien esta pega en particular. Perfecto, entrando en materia precisamente a lo que venimos hoy día también a conversar del libro Dulce Patria, me gustaría que nos cuentes, Mauricio, sobre cómo surgió la idea de realizar este libro, porque una cosa de los programas, ¿cierto?, que tú desarrollaste, cómo surgió la idea y cómo de alguna manera fue evolucionando este programa que tenía un perfil más político y que ahora se posiciona como el espacio tricolor del dial. Tal cual. Aldo Chapacás es el que reclama la autoría del nombre, porque creo que estaban buscando proyectos para el Bicentenario. En el fondo, en ese momento, la idea es que la radio, yo no estaba en la radio en ese momento, pero se buscaron proyectos que lograran potenciar la cosa nacional desde distintos lugares. Y ahí nace el programa Dulce Patria como un espacio de conversación política, pero tuvo corta vida y quedó, comillas, la marca, el nombre, dando vuelta. Entonces alguien dice, oye, si hacemos un programa de música chilena, en una época, ojo, reciente, pero igual distante, o sea, no había ley del 20%, igual era un desafío como atreverse, comillas, a superar también un estigma muy instalado en Chile, que eso lo podemos hablar quizás más adelante, esta resistencia a los chilenos, ¿ah? Estas ideas instaladas como que el chileno no canta bien, como que no suena tan bien como el argentino, como que nuestra cultura no es tan rica como la brasileña o como la de otros países. Yo creo que es un tema a discutir. Pero en rigor se toma ahí la marca de Dulce Patria, revive como un programa de música chilena, lo conduce hasta fines del 2014 Iván Valenzuela, y cuando Iván se fue de la radio lo tomé yo, lo tomé en el 2015. Y en ese momento me pareció como súper interesante un poco lo que ya se está como enunciando, yo creo que está bien presente en el libro, como el desprejuicio con los chilenos, como ver los chilenos desde lo amplio, ¿no? Desde, por decirlo de manera bien gruesa, porque está ahí, desde la Palmenia Pizarro hasta los fiscales ad hoc. Alguien me puede decir, pero ¿cómo es posible que estén esos dos nombres en un mismo libro? Yo sí creo que es posible porque son finalmente historias de la música chilena, historias de músicos chilenos. Alguien por ahí me dijo, como ya en un exceso, me dijo como, ni siquiera es un libro de música, es como un libro de chilenos asociados a la música, pero desde lo humano, desde lo vivencial, desde lo testimonial. Eso yo creo que es algo interesante a tener en cuenta. ¿Y en qué momento se me ocurre hacer el libro? Yo les contaba, trabajé durante mucho tiempo en una crónica de diario donde por deformación quizás lo que pasa es que uno siempre está como detrás de algo en particular. Entonces uno habla con los músicos, por ejemplo, y está ahí contra el tiempo, tienes que llegar al diario, escribir, y básicamente la conversación se acelera muchas veces en función de un titular, de una frase, de algo que te apoye un dato duro, ¿no? Por ejemplo, tú vas a entrevistar a un músico que va a hacer una primera presentación en el Teatro Caupolicano, va a sacar un disco nuevo, o te va a mostrar una canción, o fue nominado a un premio. Comillas, uno va buscando la cuña que te sirva para reforzar esa noticia, ese dato duro, ¿no? Y eso a veces conspira contra la posibilidad de hablar más largamente con ellos, ¿no? O si se da esa conversación entretenida, de repente uno sabe que esos contenidos no van a ir, porque lo que te va a servir de esa conversación es poner, estoy orgulloso de representar a Chile en no sé qué, y todo lo que hablaste de cómo llegó a ese disco, a lo mejor no lo va a poner, lo va a poner en un último párrafo. ¿Por qué cuento esto? Porque en la radio me pasó que todo lo que históricamente deseché, ese último párrafo así conceptual, pasó a ser el corazón del libro, ¿no? Entonces, todos los músicos que llegaban a la radio obviamente estaban invitados por algún tema en particular, porque estaban estrenando una canción, porque habían sido nominados a alguna cosa, porque iban a tocar en algún lugar, pero era inevitable que termináramos hablando de otras cosas.
esas otras cosas para mí son como un poco el corazón de la radio, ¿no? De la conversación más rica que se da desde lo espontáneo, no desde la pauta rígida. Y es lo que yo quise trasladar al libro, porque eso, tú lo mencionaste al comienzo, está bien. Yo siento que tiene que ver con la noción más elemental del periodismo, que es escuchar, conversar, contar historias y no necesariamente estar apoyando una frase en función de una noticia, ¿no? Y esa fue mi búsqueda, eso fue lo que yo me propuse. En algún momento sentí, cuando ya llevaba como 1 año y medio haciendo el programa, que ya llevaba como a 150 entrevistados. Y tuve esa sensación como de, puta, hemos tenido tan buenas conversaciones, han habido tan buenas reflexiones, han contado historias tan buenas. Si alguien no lo escuchó en el aire o no fue al sitio de cooperativa.cl a buscar el archivo que está en podcast, la verdad es que no lo escuchó. Entonces tuve como la inquietud, ¿qué hacer para rescatar esa historia? ¿Cómo las podría articular? Y venía madurando un tema de un libro hace un rato ya, pero sentí que era el momento. Entonces mi primera pulsión, mi primera idea fue hacer un libro de entrevistas, pero afortunadamente la gente de Ediciones B, que sabe mucho más que uno, me hicieron ver que en realidad un libro de entrevistas podía quedar como desfasado de tiempo. Entonces estar leyendo el 2017 una entrevista del 2014 como que era un poco... Entonces en fondo lo que hicimos fue inventar este híbrido como de entrevistas, de crónica, de ensayo, donde las voces de los protagonistas de estas historias humanas, si tú quieres, ¿no? O reflexiones, terminan metiéndose en el libro. Esa fue como la primera intención que tuve con el libro, rescatar esa cosa íntima. Sí, a mí me gustó mucho el formato que elegiste porque de alguna manera la entrevista se utiliza mucho en la prensa escrita y en los distintos libros, pero aquí están mezcladas las anécdotas con las entrevistas, con la experiencia, Claro. y de alguna manera se hace muy dinámica la lectura porque los capítulos son cortitos y son muy variados también. Ahora, sobre eso mismo te quería preguntar, Mauricio, sobre el ámbito de la identidad chilena a nivel musical. ¿Es posible establecer, tú que has desarrollado últimamente en muchas entrevistas a músicos nacionales, alguna especie de identidad chilena? Porque nuestro género es muy amplio. Tenemos el canto nuevo, el hip hop, la cumbia, la balada, el rock, el pop. Hay muchas vertientes dentro de tu libro. Claro. Entonces, ¿es posible establecer alguna especie como de identidad chilena a nivel desde la música? ¿Cómo ves tú esa discusión? Claro, a la hora de, por ejemplo, armar el libro pensé en nombres que fueran representativos de distintos momentos de la música chilena, que también fueran como generacionalmente vinculados como a alguien en particular. Entonces hay gente de larga data, como los hermanos Campos, ponte tú, y hay grupos que nacieron, qué sé yo, recientemente, o voces que están surgiendo en el último tiempo. Eso para dar cuenta de una cosa como generacional amplia, de un rango etario, digamos, amplio, y también como en términos de estilo quise ir desde fines de los 60 hasta ahora, digamos, ¿no? Y efectivamente, si uno empieza a revisar distintos momentos de la música chilena, cada uno con su particularidad, hay cosas en común, y esta historia en común tiene que ver con cierta precariedad, un país pequeño, un país que no está muy conectado con una estética regional, ¿no? Un país que está también cercado por esta idea construida de que estamos rodeados de gigantes musicales y que a nosotros nos quedó como este pasillo de país donde podemos mirar el mar y eventualmente escribir desde ese lugar. Pero yo sí creo que hay una identidad que tiene que ver con una idea, por ejemplo, instalada desde hace mucho tiempo. Cuando se hacen listas con las mejores canciones de la música chilena, si uno revisa las 3, 4, 5 primeras canciones, todas tienen como un rasgo común que es como cierto dejo por la melancolía, por la nostalgia. Hay una cosa muy potente y probablemente ahí hay un rasgo de identidad. Pero también creo que tiene que ver con una cosa sonora. Obviamente cuando hablamos de cumbia chilena, por ejemplo, o de rock chileno, estamos hablando de géneros que nacieron en otro lado, digamos, y que fueron adoptados y adaptados a nuestra realidad local. Y en esa adaptación efectivamente surgen cosas muy, muy propias de nosotros, digamos, ¿no? El rock chileno, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, si uno escucha la guitarra del Gato Alquinta, ponte tú, yo creo que eso no puede ser más chileno, digamos. Esa guitarra no le sonaría a ningún otro músico en ninguna otra parte del mundo de la misma manera que le sonaba el Gato Alquinta hacia fines de los 60 en Chile. Y esa identidad sonora es la que te remite a algo más propio. Ahora, yo también creo que, por ejemplo, en virtud de algo que es reciente, que tiene que ver con estas voces jóvenes que están como tomando de vuelta el repertorio del bolero, del vals peruano, de todos esos géneros como añosos de vieja data, uno puede ver que uno se identifica más con eso que con el pop electrónico o con otras vertientes. Digamos, lo que quiero decir con esto es que efectivamente la identidad está en el aire y algo que uno lo conecta ya no desde lo técnico, sino desde lo emotivo, digamos. Y es un tema a debatir. Yo siento que ese tipo de conversaciones que superan una cosa anecdótica tiene que ver con las cosas que hemos ido conversando con los músicos en Dulce Patria, que termina siendo además un espacio de apertura y donde se pueden discutir estas cosas que son tan subjetivas como qué es la música chilena, cuál es la identidad, qué es lo genuinamente local y qué es lo que no, digamos. Y es un tema, creo yo, bien interesante debatir, sobre todo en el contexto de un
país, de una escena musical que se mezcla, ¿no? Entonces, hoy día cuesta hablar de cumbia chilena así como pura, cuando en el fondo no está tan mezclada con otros estilos, y eso también creo que da cuenta de algo más. Una última reflexión de lo mismo. En el libro, por ejemplo, Canela, que es el cantante de Noche de Bruja, me decía algo muy choro, me dijo como, ¿te has dado cuenta cómo está sonando la cumbia estos últimos 5 o 6 años? Y él daba cuenta de los inmigrantes, digamos, ¿no? De la inclusión de sonoridades peruanas, colombianas, de venezolanos, que tiene que ver con un cambio país, cambio cultural, y eso también está aportando colores y sonidos distintos a nuestra música. A mí me encanta proyectar y pensar cómo va a sonar la música chilena de aquí a 10 años más, a partir de toda esta mezcla, digamos, que está sucediendo en el país. Y eso es algo muy notable y eso también tiene que ver con una nueva identidad, digamos. Perfecto, sobre lo precario que tú estabas ahí en el libro y también en la conversación, me llamó la atención, por ejemplo, una anécdota muy entretenida del vocalista de Congreso, de Pancho, que Pancho decía, Sasso. claro, que decía que habían tenido que grabar un disco de cumbias para poder ocupar el mismo estudio donde ellos querían hacer la música de Congreso, digamos. O sea, ese tipo de cosas son entretenidas de escuchar y también lo que tuvieron que cantar el himno del Everton, digamos. Yo Yo no tenía al menos la idea de que él había cantado la canción del Everton. Esa fue una sorpresa que me encontré en el libro. Yo sé que les duele a los guanderinos, pero bueno, efectivamente un guanderino como Pancho Sasso cantó el himno no oficial del Everton y era un mito urbano, en el fondo era como que no tenía muy claro. Y una vez más, en el fondo los congresos fueron a la radio y estábamos hablando de algo en particular, de un concierto que iban a hacer en el Teatro Providencia, creo, no, en el Teatro Oriente, estaban celebrando aniversario del disco Terra Incógnita, y entre medio de la conversación fue como, oye, Pancho, de verdad, ustedes cantaron el himno del Everton y fue divertido, porque sí, ahí salió una historia que una vez más superaba la pauta que tenía yo pensada y terminó siendo parte del libro. Pero es súper, claro, esa anécdota de Congreso pasa que a mediados de los 70 venían de grabar este disco Terra Incógnita, un disco tremendo, eran de provincia, no tenían mucha plata, era una época en que la escena musical estaba dominada por los sellos discográficos, entonces los productores, los dueños de los sellos eran gente tan importante, comillas, o con tanto poder que podían incluso influir en tus decisiones artísticas, digamos, ¿no? Lo que hoy es impensado, digamos, en aras de la independencia musical, digamos. Pero entonces pasó que no tenían plata para grabar el nuevo disco y le dicen, mira, yo les paso estudio de grabación para que graben su disco propio, pero antes me tienen que hacer una gauchada. Y la gauchada era que él tenía, el sello discográfico, una propiedad sobre una marca que era Los Farreros. Era la cosa menos Congreso que eso, pero Los Farreros era una marca, era un nombre que ocupaban con distintos músicos para sacar discos que se vendían rápido en la época, LP, vinilo. Entonces los sacaban a fines de año, en época de verano, para el 18, discos rápidos que grababan de una tirada en un estudio allá en la calle San Antonio, en Santiago, en el centro, y que los sacaban rápido y se vendían para las fiestas, pues la gente olvidaba, esos discos no tenían ningún valor. Probablemente ustedes, si hay alguno de ustedes que les gustan los vinilos, van a encontrarse en esos vinilos de los 70, de unas chiquillas como en tanga, con unos tragos así, con unas piñas y como unas fotos bien como pseudoeróticas, derechamente kitsch, digamos, feas, pero claro, entonces como sonido, textura, Los Farreros, La Cumbia No Para, era un nombre como de fantasía. Y ellos tocaban ahí, ellos cantaron, ellos tocaron, ellos grabaron ese disco, obviamente no están en los créditos, no dice Pancho Sasso, Tilo González, porque en el fondo le hicieron pa' callado, porque era la gauchada que le hicieron al tipo del sello para que les permitiera grabar su disco. Ahora, esa anécdota en sí misma yo encuentro que es sabrosísima, digamos, pero también da cuenta de la precariedad objetiva de la época. O sea, un grupo como Congreso, que ya estaba instalado, que era una banda grande, que ya era en esa época considerado un grupo como precursor del rock chileno, con los Blobs y con los Jaivas, tenían que tener ese tipo de concesiones para poder grabar lo suyo. Estamos hablando de dictadura, estamos hablando de una época en donde no había actividad musical, artística, nocturna. Eso yo creo que, a ver, ¿por qué puse yo esa historia en el libro y qué es lo que me gustaría que pasara? Que la historia fuera entretenida de leer, pero que también te permitiera ver un país de fondo, como un telón de fondo, como un Chile como medio deprimido, en una escena articulada por estos poderes como económicos y de grupos tan valiosos como ellos que tenían que articular un discurso muy sofisticado para dar cuenta de una situación súper adversa, pero con concesiones, digo, del tipo de grabar un disco de cumbia para poder grabar lo suyo, imagínate. Perfecto, no, muy interesante. Ahora tú abordas en un capítulo que de hecho tiene como el nombre del el ninguneo a lo popular. Y eso me llama mucho la atención porque al parecer hay como una especie como de contradicción en el chileno que tiene como a ningunear, digamos, este género musical. Estoy pensando a lo mejor la balada, ¿cierto? O la música más bailable. Pero sin lugar a dudas a veces son los discos que más se han vendido, que tienen como mayor llegada. Exacto. Y a veces hay como una contradicción. ¿Cómo ves tú eso en la esencia de los chilenos en general? A mí me pasó que cuando yo empecé a trabajar en medios, que fue, claro, como a fines del 90, 98 empecé a trabajar en el Mercurio 29,
Y en esos primeros años todavía estaba muy instalada en los medios y en la sociedad chilena, siento yo como ciertas cosas que no cambiaban. Por ejemplo, nosotros la cobertura de música popular en el diario no cubríamos temas de la cumbia, por ejemplo, porque era rasca. O sea, así me lo hacían ver a mí, era rasca. De cantantes Cebolla, que en ese momento estaban todos vivos, mejor que no. La cueca era como que, no, a veces iba como en la sección, solo para el 18 y a veces iba como en las páginas de cultura, como una cosa como un arte muerto, ¿no? Como una cosa como enciclopédica, claro, exacto. Lo popular, qué sé yo, los baladistas que reinaban en esa época, pienso desde Pablo Herrera hasta la Miriam Hernández, Caluguita, digo Caluga es como en jerga periodística, pero como un recuadrito chiquitito, una columnita en el costado, y muchas cosas con el rock, pero oficial, pero de repente pasaban cosas tan dicotómicas que uno te da ahí una página entera con un grupo X que no llevaba a nadie a un concierto, y estos otros grupos populares, ¿no? Estaban ahí presentes generando una convocatoria grande. A mí me pasó, por ejemplo, particularmente con Américo, con quien yo tengo una relación larga como de amistad, yo diría a esta altura del partido, pero en algún momento como que me acuerdo conversando con alguien, año 2007, con alguien de la industria, me dice como, yo le dije, oye, ¿quién es este Américo? Como cachando que venía del norte y que había tocado en el grupo Alegría. Una vez más, la lógica que la cumbia y las fiestas y la música sound en particular era como, qué sé yo, para ir a carretear eventualmente, puesto en la noche uno podía como llegar a celebrar alguna de esas canciones, pero no era algo que comillas tuviera como merecimiento para llegar a una página de diario o a una cobertura más oficial. Y me acuerdo que en el diario me dijeron como, ¿qué vaya a hacer? Yo no sé cómo, olvídate, pero dije, bueno, lleva mucha gente, genera mucha cosa, hay un movimiento ahí antes de que se convirtieran. El tema es que convencí a alguien para hacer un vivencial y me fui con él en una van y fuimos, me acuerdo que tocaba en San Fernando. Y esa noche en San Fernando, 2007, así como 12 de la noche, lleno de gente, qué sé yo, gente con cabros, con guaguas, así bien abrigada, y como una cosa popular, y como que había fritanga y energía, y había algo potente que estaba pasando ahí. Y uno como periodista siente como, chuta, hay que contar esta historia, yo la conté. Y eso generó ahí un vínculo con él y también quizás como un primer momento en ese lugar donde me tocaba trabajar a mí para abrir un poco la ventana y empezar a cachar que habían cosas que estaban pasando que teníamos que empezar a cubrir, ¿no? Entonces ese dilema solo lo pongo como ejemplo, pero yo creo que es algo muy instalado en Chile desde siempre, hoy menos que antes, pero en alguna época cuando a mí me tocaba trabajar, hablar de cumbia, hablar de cueca, hablar de los baladas, hablar de la música Cebolla, por ejemplo, era como impensado. Hoy tiene hasta un revestimiento medio cool hablar de aquello, digamos. Pero en esa época no lo era. Y yo creo que más allá de un capricho editorial tiene que ver con algo muy instalado en nosotros, que es como la negación de lo que te provoca gusto. Yo creo que no hay teoría más lamentable para hablar de música en general, pero para hablar de música que esa del placer culpable, que sugiere que en el fondo te gusta algo como para callado, o que escucháis como la cumbia a todo chancho, pero subí el vidrio del auto para que nadie más te escuche lo que estáis escuchando. Es como una tontera. No puede haber culpa en el placer de algo que te gusta, ¿no? Y a Chile siempre le ha gustado la cumbia, al chileno siempre le ha gustado la balada, por lo pronto son los tipos que más recaudan en la SCD, que más suenan en radio. Entonces en el fondo tiene que ver con sincerar el gusto por algo en particular. Me acuerdo cuando se murió el 2008 Lucho Barrios, que lo mencioné ahí, que no sé si ustedes se acordarán de Lucho Barrios o si les suena, pero Lucho Barrios era un cantante como de música bolerística, pero como del lado del Pacífico, que en el fondo era una cosa más como de guitarra acústica, era un tipo bien apasionado, era un peruano que hizo carrera en Chile, que cantaba con los dientes apretados, un viejo chico que era genial. Y cuando se murió, como que a todos les pareció muy cool hablar de él, ¿no? Como, sí, Lucho Barrios, grande de la música popular, romántica, pero el viejo terminó cantando en Watts y terminó cantando en tocinería de Coquimbo y de Valparaíso y San Antonio. Entonces uno dice como, bueno, ¿qué pasa ahí, digamos? ¿No? Probablemente en esa época todavía estaba un poco instalada la cosa del ninguneo. Por eso quise hablar un poco de eso, ¿no? Que tiene que ver con sincerar nuestros gustos, con ver de dónde venimos. Y hoy esta discusión, creo yo, está bien superada, porque la gente, me parece que ustedes, sobre todo, cabros más jóvenes, tienen como más resuelto ese dilema. Mi generación todavía tenía que lidiar con con ciertos paradigmas, con ciertos prejuicios respecto de la música popular. Y yo en el libro me quise hacer cargo de eso y contar un poco qué fue lo que pasó ahí entre medio. Súper. Un aspecto que me llamó la atención en el libro, Mauricio, tiene que ver con los vínculos entre artistas que uno no se imagina que pudiesen tener alguna relación o amistad o cercanía. Por ejemplo, tú mencionas una
una conversación muy entretenida entre Víctor Jara y el Pollo Fuentes, por Totalmente. ejemplo. Y también mencionas, por ejemplo, los vínculos de amistad entre la Palmenia Pizarro y Alberto Plaza. Totalmente. Yo jamás me lo habría imaginado. Y lo otro, este ofrecimiento de Salo Reyes de apadrinar a Américo cuando apenas era un desconocido. Totalmente, digamos. era un cabro Entonces, chico, tenía 13 años. Claro, entonces me gustaría que pudiese hablar un poco de eso, porque a veces uno tiene mucho prejuicio entre los vínculos, entre los géneros musicales de alguna forma, y al final los músicos colaboran, comparten, y hay amistad, no hay tanta competencia a veces en la realidad. Exacto. ¿Cómo pudiste investigar eso? Ustedes vieron esta semana, o no sé, sí, fue esta semana, que ustedes conocen al rapero Portavoz, ¿no? ¿Les suena? Que es súper bueno. Que posteó algo en Facebook, así como, yo no sé, bueno, da lo mismo. Pero dijo algo así como que, básicamente, para resumir, dijo algo así como, y todos estos tipos que están en volada, cantando otras cosas, como que los raperos tienen que rapear y nadie más, ¿no? Y lo respondió la gente de La Moral Distraída, ustedes también lo ubican probablemente, sí. Entonces, que respondieron con un argumento, creo yo, bien sólido. Es como que lata que en una industria, que en un lugar tan chico, y apelando a su buena onda, pero en el fondo viejo, qué mal, en un lugar tan pequeño, como estableciendo estas diferencias entre lo que se puede y lo que no se puede, tratando de cercar, si yo soy el rapero, solo los raperos pueden rapear y los otros no. Digo, ¿por qué cuento esta historia? Porque les puede sonar más inmediato, pero en alguna época en Chile esto de andarse como pegando codazos entre los músicos era muy habitual. Y por motivos a veces difíciles de entender hoy día. En particular, por ejemplo, lo que pasa con el Pollo Fuente y con Víctor Jara, que esa historia la quise contar precisamente para hablar de este otro tema, tiene que ver con una época sobre ideologizada en Chile, ¿no? El Pollo Fuente era como un tipo que venía como naciendo casi al término de la nueva ola, año 67, la misma época en que en Chile empiezan a hacer la nueva canción chilena, que tiene que ver con un cambio generacional, político, con una identidad más latinoamericana. Surge el Inti Illimani, está ahí todavía activo Víctor Jara, había fallecido la Violeta Parra, pero ella venía con todo un influjo también de una lírica distinta. Entonces, en el fondo, ellos veían con prejuicio de la nueva ola, así como están cantando frivolidades, cuando en el fondo la realidad país y la realidad latinoamericana urge o invita a hacerse cargo de contenidos más fuertes, de un compromiso distinto. La nueva canción también miraba en menos al naciente rock and roll, se consideraba que la guitarra eléctrica era como imperialista. ¿Cachai? Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que en el fondo, en ese contexto, pasa que de repente está el Pollo Fuente sentado en un café en el centro de Santiago. Pollo Fuente era, para los que no lo saben, o para los que lo ven como un tatita hoy día, que puede que sí, Pollo Fuente era muy, pero muy famoso. Yo te diría que Pollo Fuente con la Cecilia deben ser los dos artistas más populares que ha tenido el país. O sea, tenían club de fanáticas, las chiquillas se agarraban a plumerazo en el centro de Santiago con los fanáticos de Salvatore Adamo, Rafael u otros. Llenaba el Caupolicán 3 funciones diarias. Es un tipo que francamente la rompía y también lo hizo en otros países del continente. Entonces él está ahí, sentado, ya era muy famoso, ya habían chiquillas que se habían acercado donde él se estaba tomando un café, y viene Víctor Jara saliendo del mismo café donde está el Pollo Fuente, y el Pollo Fuente dijo, Víctor Jara me va a mandar a la cresta, básicamente, me va a retar o me va a decir cómo se te ocurre estar cantando esas tonteras, cuando en el fondo mira cómo está, mira cómo está el país, digamos, ¿no? Y nada, básicamente le pone una mano al hombro, que es linda la escena, yo me la imaginé así como casi como una película, y le dice, me encanta lo que haces tú, me encanta lo que genera entre las chiquillas, tan linda tu voz, que uno se puede imaginar que el Víctor Jara tenía como esa bondad, ¿no? O ese desprejuicio, o era capaz de separar aguas entre el halago entre músicos, más allá de las diferencias ideológicas, ¿no? Recordemos que no sé, el Pollo Fuente fue hasta Chacarilla, digamos, así que no cuesta desconocer su pasado o cuesta no identificar su lugar político, ideológico. Pero igual es una linda historia para hablar un poco de eso, ¿no? De que en una época en Chile, de fines de los 60 en adelante, y sobre todo la dictadura, hubo que construir identidad a partir de la oposición del otro. Entonces, yo rockero no tengo nada que ver con un gallo que hace folclore, y yo tipo vinculado al folclore no tengo nada que ver con un tipo que hace, qué sé yo, un naciente hip hop o lo que fuera. Fueron maneras muy burdas, muy rudas de establecer diferencias. Yo tengo la sensación, más bien tengo la certeza, de que desde el 2000 en adelante el tema de las colaboraciones se han hecho más habituales. Hay generaciones que vienen menos cargadas ideológicamente, siento yo, y por lo tanto no les resulta complejo pensar en asociarse con un músico que en el papel pudiera no tener nada que ver contigo. Por eso es que para mí lo de Portavoz, y vuelvo a eso y lo cité solo para que le hiciera más sentido esto que estamos hablando, pero me pareció tan a destiempo, me pareció tan desafortunado, porque tiene que ver con una lógica de entender como tu música como con propiedad. Esto me pertenece a mí, nadie más. Y eso es muy tonto. El mismo Portavoz le pasó cuando fue a cantar a Lollapalooza, digamos, que otro rapero
lo golpearon, lo criticaron por ir a cantar a un evento como Lollapalooza con con todo lo que significa, las marcas involucradas. Entonces, si él mismo fue objeto de una crítica injusta, siento yo, porque la se defendió con algo bien potente, dijo, no importa el escenario, importa el mensaje. Perfecto, estoy de acuerdo. Entonces, ¿con qué cara ahora venimos a criticar al que no hace rap, o al que hace rap, o quién tiene derecho a, y quién declara ese derecho a? Yo creo que eso es muy de otra época, de una época donde eso era muy habitual, pero hoy tengo la sensación de que las puertas se abren de mejor manera, y eso es algo que también de algún modo menciono en el libro. Entonces, ya podemos ir concluyendo que el libro, más allá de tratar sobre entrevistas, tiene que ver sobre temas de la música chilena. Esa fue como mi intención, en el fondo. Sí, en un capítulo también me llamó la atención que hablas del título es profeta en su tierra. Y Sí. recuerdas el caso de Mon Laferte, ¿cierto?, que triunfó en México, y lo vinculas también a una entrevista realizada allí en México, precisamente, Sí. a dos referentes nacionales de dos épocas muy distintas, como el caso de Lucho Gatica y Beto Cuevas. Sí. ¿Crees tú que falta un mayor reconocimiento a veces de nuestros artistas? Porque Lucho Gatica, ¿para qué estamos con cosas? El papá de Paul McCartney escuchaba a Lucho Gatica. Es lo más grande que hay. O sea, y acá en Chile mucha gente no lo conoce, algunos digamos. sostienen que Yesterday, que hizo Paul McCartney, es en el fondo un bolero. Y si lo escuchan, es probable que tenga Algo tiene, digamos. Sí. Entonces, cuéntanos un poquito Sí. sobre esa mirada. ¿Tú crees que a los chilenos nos falta conocer un poco más a nuestros artistas, valorarlos un poco más? ¿Cómo tú lo ves, digamos? desde Sí, esa perspectiva? totalmente. De hecho, es buena que me comentes lo de saber en México, porque una vez más tiene que ver con esta cosa del oficio, ¿no? Yo me acuerdo que era la primera vez que yo viajaba a Ciudad de México. Creo que fue el 2001, no me acuerdo. 2001 creo que fue. Y yo iba a entrevistar, o sea, en rigor yo iba a ver un concierto y a entrevistar a Cristina Aguilera. Mira la fomeada. Y afortunadamente la chiquilla tuvo a bien enfermarse. Y no hizo el concierto, que fue muy polémico además, porque estaba todo vendido, qué sé yo. Y yo me quedé como parado en Ciudad de México con 3 días por delante, claro, rico, pero tenía que tener un contenido de vuelta Hay que traer algo. Claro, tenía que traer algo de vuelta a Santiago para publicar en ese momento en La Tercera. Y se me ocurrió que en esa época estaba viviendo Beto Cueva allá y estaba viviendo, bueno, Lucho Gatica también allá. Entonces se me ocurrió la idea de juntarlos y hablar sobre estas dos generaciones de chilenos triunfantes, digamos, en México y de esta sensación que era muy común entre ellos dos de sentir que tenían más cariño allá que en Chile y que en Chile se percibía su decisión de radicarse en otro país como una suerte de traición, una cosa bien, derechamente, me van a perdonar la palabra, bien pelotuda encuentro yo, pero porque no pasa en otro ámbito, digamos, ¿no? Nadie considera que Alexis Sánchez, un traidor, pudiera jugar a Inglaterra. Es raro que pase eso con los músicos, pero bueno, el tema que nos juntábamos y fue súper bueno porque fue notable, porque en el fondo me acuerdo que íbamos caminando por el parque Chapultepec, un tremendo pulmón verde en el centro del DF, y venía una señora con una cabra chica. Entonces, como que yo venía con ellos dos, con Beto Cueva y con Lucho Gatica, y la señora dijo, Lucho, y ella dijo, Beto. O sea, como el cruce generacional súper evidente. Y ellos se rieron, sacaron la foto, qué sé yo, bueno, y conversamos, y fue buena, porque coincidían en esta idea un poco rara. Yo sí creo que Chile tiene como algo medio feroz con sus artistas. Fíjate tú, yo en esto no quiero caer en el otro extremo. Yo nunca he creído que haya que apoyar, de partida yo nunca he creído que la música chilena haya que apoyarla, porque eso sugiere que la música chilena uno la ve como si estuviera media como cayendo, hay que ponerle un bastón para que no se caiga. ¿Por qué? ¿Por qué hay que apoyar a la música chilena? Por lo pronto no es la pega de uno como periodista, digamos. Yo no estoy llamado a apoyar la música chilena. O sea, me imagino que esa pega la harán los productores, los sellos discográficos, los managers. Ellos tienen que apoyar y hacer prensa y tratar de que las carreras de cada uno se levanten o se proyecten. Ahora, uno sí tiene una responsabilidad como periodista que, por ejemplo, cubre el área de ser justo en el juicio y de estar atento de todo lo que está pasando en términos de producción local, digamos, ¿no? Pero cada uno con su propio mérito. Lo que quiero decir con esto es que, independiente de eso, de que yo no crea de que haya que apoyar la música chilena solo porque sí, con esa cosa media chauvinista que a mí no me gusta, sí me sorprende de vuelta la ferocidad con que de repente cierto público chileno, y muchas veces muy mayoritario, critica a los músicos chilenos. Es algo que yo no logro entender. Y pasa y sigue pasando, digamos. Pienso en el Festival de Viña, por ejemplo, estaba la Mon Laferte, ¿no? Una cabra que se fue a vivir a México, porque acá no pasó mucho, aunque convengamos que los primeros discos que hizo allá en México tampoco eran muy interesantes. A mí me llegaron un par de discos que eran como Paulina Rubio y la verdad es que no, como que no daba la sensación de que estuviera ella como... Pero bueno, afortunadamente tuvo un clic ahí que se termina prensando en este disco del 2015, donde vienen las canciones más conocidas, que tiene que ver una vez más con encontrar una identidad, ¿no? Con no querer sonar como tan anglo y sonar más como genuinamente latina. Yo creo que en ese encuentro algo pasó con ella, que su talento se juntó con una buena decisión editorial y tiró para arriba. Pero me acuerdo que se le cuestionaba ferozmente a la Mon Laferte por su vestido, y no estoy hablando de los medios, estoy hablando de la gente, porque los medios
en fin, tienen que hacer algunos su pega, pero me llamaba la atención. Pasó lo mismo con la Javiera Mena, cuando, qué sé yo, subió al mismo escenario. Estoy hablando de Viña del Mar, ¿por qué? Porque convengamos que en Viña del Mar confluyen todas las miradas, entonces uno puede ahí tener un buen barómetro de lo que está pasando, ¿no? Y convengamos más que para un músico chileno llegar a Viña es súper complicado. Entonces, hay muchas miradas puestas ahí. La Javiera Mena hizo un tremendo concierto en Viña del Mar, pero nadie habló de eso, sino que hablar más bien de los El chascarro, claro. 7 segundos que se pegó, convengamos, la tonta desafinada con Alejandro Sanz. Entonces uno siente como que qué raro, qué feroz se cae de repente sobre el músico chileno, qué poco cariño se le tiene de repente al músico chileno cuando se equivoca, cuando yerra o lo que fuera. Yo creo que tiene que ver con ideas instaladas de otra época, que un poco lo que también creo yo está presente en el libro, esta idea de que los discos chilenos no suenan bien. Yo, por ejemplo, que empecé a trabajar en radio, me encontré con algunas gentes cuando empecé a trabajar que tenían muy claro, que era un convencimiento muy de la radio, así como, no, nosotros no tocamos música chilena porque suena mal. Era como si fuera un axioma, así como si fuera algo como aplicable a toda la música chilena. Y dice como, ¿toda la música chilena suena mal? No, hombre, compara con la música argentina. Pues hay discos argentinos que suenan pésimos, así como, en fin. Una vez más, quizás es la excusa para no conocer, para no meterse. Me acuerdo que en el debate de la ley del 20%, algunas radios se defendían diciendo, es que nosotros no tenemos cómo, no existe música chilena que nos permita acomodarnos a nuestro perfil editorial y cumplir con la cuota. Por ejemplo, podía decir una radio que tocara música de un perfil más folclórica o música docta o lo que fuera. Pero yo te aseguro que en Chile existe suficiente repertorio y amplitud de repertorio como para satisfacer la necesidad editorial de cada radio. Lo que hay de vuelta es flojera, digamos, ¿no? Y es desconocimiento. Hay gente que no quiere ir a buscar qué es lo que hay. Y lo que hay también, y ese es un tema que de algún modo este libro humildemente quiere aportar, lo que hay es poca construcción de la memoria de la música chilena. Es un tema súper de fondo. Hay discos que no están. Entonces nosotros sabemos más de la psicodelia británica de fines de los 60, pero no de la psicodelia chilena, un poco por desconocimiento, un poco por ignorancia, pero también porque no están en ningún lado. ¿Dónde escucháis grupos chilenos súper buenos de la época? No existen. Hay coleccionistas que tienen los discos, los venden afuera por 500 lucas, pero no los tienen acá en una biblioteca o en una, qué sé yo, un lugar donde la gente pueda llegar a escuchar algo. Quiero decir, yo creo que también tiene que ver con eso. Y de algún modo este libro quiso aportar desde lo testimonial, desde lo oral, desde lo emotivo a la construcción de la memoria musical chilena, porque queda la sensación de que hay interés por leer sobre música chilena, hay interés por saber más de la historia de los músicos chilenos, pero lo que no hay quizás es suficiente material como para satisfacer ese interés naciente, creciente. Y yo creo que ahí encuentra uno como profesional de esta pega como una obligación o una inspiración, si tú quieres, para poder hacerse cargo de esa deuda y tratar de suplirla desde lo que uno le toca, digamos. Perfecto. Ahora, Mauricio, te iba a preguntar, volviendo un poco más atrás, hace poco estuviste en Argentina, fuiste al concierto de Violeta Sí. en Buenos Aires. Dentro un poco de esta misma temática, a mí me dio un poco de vergüenza de que en el fondo los argentinos transmitieron en vivo el concierto y acá en Chile como que nadie se enteró y después lo dieron como a la semana después. Yo lo vi el sábado pasado Sí. y me dio la impresión como que le hicieron un homenaje bastante bonito, bien emotivo, pero acá en Chile como que digamos, hablan de la Violeta Parra y bueno, se están celebrando su centenario de su nacimiento, etcétera, etcétera, pero como que no, siento de repente como que es más valorada afuera en algunos aspectos. ¿Cómo viste tú ahí en Argentina esta experiencia con Violeta? Y lo otro que me gustaría también, otra patita, el tema de la Cecilia, que estuviste hace poquito con ella, hiciste una entrevista en la radio muy interesante. Sí, estuvo bonita. Un poco que nos cuentes sobre el diálogo que tuviste con ella y que nos puedas un poco dar algunos comentarios, algunas anécdotas. A la hora de cerrar el libro, como de pensar en los capítulos, como que sentí que era medio obligado, esto fue el año pasado, fines del año pasado, y como en realidad obligado a tener un capítulo de Violeta, tomando en cuenta que ya sabíamos que este 2017 era un año cruzado por los homenajes, por el centenario del nacimiento de la Violeta Parra. Entonces yo puse un capítulo que se llama Ultravioleta, donde terminé hablando con el Ángel hijo, la Javiera Parra, y también con Ángel padre, y de hecho ese para mí es fue como algo bien especial, digamos, porque en rigor yo hablé con Ángel padre en noviembre del año pasado, entonces yo me imagino, o sea, es más o menos evidente concluir de que debe haber sido las últimas entrevistas que dio Ángel antes de morir en marzo de este año. Y hablábamos ahí un poco de qué pasaba con Violeta, ¿no? Porque yo creo que estamos todos menos claros, yo imagino que ustedes también están claros, que Violeta Parra es como la bomba universal de Chile, ¿no? Es como la cantante chilena más prolífica, más potente, que más nos identifica como Chile. Pero ¿cuántas canciones podemos citar de Violeta Parra? ¿El grueso de la gente? ¿2? Gracias a la vida. 3. Volver a los 17.
probablemente alguno conoce alguna más. Pero digo, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo es posible que la voz más universal de este país sea tan poco apreciada, digamos, ¿no? No se pasa en el colegio a veces tampoco. Claro, y lo que pasa también con ella es que, una vez más, creo yo, en época de dictadura su figura representaba algo ideológicamente, ¿no? Y esa, que pasó también con Neruda, digamos, que fue resumido Neruda como un viejito pelado, guatón, que le gustaba, que había escrito 20 poemas y una canción de amor, o sea, no, como si fuera un bate romántico y nada más, digamos, y todo su trabajo más político, digamos, fue obviado, que pasó un poco lo mismo con la Violeta Parra. Entonces, en el fondo, lo que hablábamos con ellos, con su familia, era como hasta qué punto la familia también tenía algún nivel de responsabilidad, ¿no? Yo siento que la Violeta fue como media, comillas, la palabra es fuerte, pero fue como media secuestrada ideológicamente, fue resumida a un par de canciones, convenientemente, fue también un poco como capturada por su familia, siento yo, ¿no? Con esta suerte de propiedad que tiene que tenía en ese momento la Isabel Parra, la hija, por ejemplo, Ángel, entonces no se podían cantar las canciones de ella si ella no la autorizaban, había una cosa un poco como nos pertenece a nosotros, no le pertenece a Chile. Y ahí creo que hay un dilema interesante que sería bueno empezar a resolver este año, ¿no? Ella debería volver al lugar donde siempre estuvo, donde nació, donde ella perteneció, al lugar donde ella quiso estar, que era en el corazón del pueblo, digamos, ¿no? Entonces es muy raro que esta figura aparezca como una figura de libro de estudio, como una figura enciclopédica, como una historia muerta, como canciones casi con un registro arqueológico, que no esté viva. De hecho, nada para mí. ¿Ustedes han ido al Museo de la Violeta Parra en Santiago? ¿Alguno de ustedes? Bueno, el Museo de la Violeta Parra está muy bonito, está emplazado ahí en Vicuña Maquena, que se está re lindo, pero es curioso, pero el único lugar donde uno puede escuchar a la Violeta Parra en su propio museo es en son unos palos de madera que están colgando, que es choro porque tienen como un parlantito adentro donde se escucha la canción. Pero uno tiene que acercarse al palo, poner la oreja y se escucha como bajita la voz de Violeta Parra. O sea, nada más simbólico de lo que estamos hablando. Digamos. Para escuchar a Violeta Parra en su propio museo, tienes que acercarte a un palo que está colgando para escucharla bien bajito, así como para no meter bulla. Cuando en el Museo de la Violeta Parra, para lo torrencial que ella era como creadora, debería estar sonando por todos lados, está en el estacionamiento. Digo, pero, bueno, en rigor no tiene estacionamiento, pero quiero decir, hasta en el baño debería estar sonando como con todo. Y eso es lo que creo que falta volver a retomar, digamos, ¿no? Y claro, efectivamente pasó que en el concierto de Argentina uno tuvo la sensación de que, a pesar de que se han hecho un montón de cosas, para ser justo, este año acá en Chile, y a pesar también, que la gente puede confundirse, pero a pesar de que el show en el Teatro Colón fue organizado por Chile, ¿no? No es que lo haya organizado el gobierno argentino, o sea, lo organizó la embajada chilena, con plata del Ministerio de Cultura acá en Chile, pero es curioso que hayan trasladado el acto oficial a Argentina y no lo hayan hecho acá. Claro, yo le pregunté al ministro, ministro, ¿qué pasa? ¿Por qué no pasa esto en Chile? No, pues en Chile hemos hecho un montón de cosas. Le dije, claro, pero un taller en un jardín infantil no es lo mismo que esto. O sea, con todo el respeto que me merece un taller en un jardín infantil con Violeta Parra, pero digo, ¿por qué esto no pasa en el municipal con todos estos argentinos y qué sé yo? Y músicos chilenos, y si ya estamos, traigan a todos los que han estado vinculados a este repertorio y hacemos un concierto de la puta madre. Pero, en fin, ahí había una cosa abierta. Aparentemente se está planeando algo para el día de su nacimiento, un rigor que el 4 de octubre. Entiendo que algo entre la Plaza de la Constitución, en La Moneda, una cosa con los balcones, lo que pude averiguar, pero claro, queda la sensación ahí de que se trasladó el oficial, porque por lo pronto estaba la presidenta en el Teatro Colón de Buenos Aires. Y ahí se montó un espectáculo que fue bien bonito, que tuvo momentos también medio vergonzosos, ¿eh? Sobre todo ese de Kevin Johansen, un tipo de... ¿no? Te juro que me dio mucha rabia, porque encuentro que... Y una canción que es súper conocida. O sea, la canción es súper conocida. Claro. Convengamos que no es una canción difícil, digamos, ¿no? Tener las letras adelante, porque tenés una pantalla con las letras, digamos, entonces hacerte el canchero y empezar a aplaudir y no saber en qué momento entrar, ni siquiera fue ensayar. No, un verdadero pelmazo, eso lo confirma lo poco talentoso que siempre he pensado que es. Perfecto. Oye, ¿qué opinión te merece esta nueva generación de artistas que han surgido recientemente con una marcada vocación internacional? Estoy pensando, por ejemplo, el caso de Jepe, ¿cierto? De Francisca Valenzuela y Javiera Mena, que tú los llevas en tu libro en un capítulo y que han logrado, ellos es como que no tienen un rollo con encasillarse con algún género, ellos les gusta hacer música pop y en el fondo, pero son bastante exitosos fuera de nuestras fronteras. La Javiera Mena ha estado varias veces en España, ha estado en México también. A mí ese rasgo que tú describes es algo muy de generación, que un poco lo que hablábamos también hace un rato. Yo me acuerdo, por ejemplo, el año 90 y tanto, debe haber sido el año 95, ponte tú. Sí, en la revista Extravaganza, ustedes la ubican, ¿no? Bueno, una revista, un fanzine que en los 90 era bien interesante porque habían como plumas jóvenes escribiendo sobre
la música que estaba sonando en otros lados, digamos, ¿no? Entonces, qué sé yo, a veces se le conseguían entrevistas con Björk, o qué sé, la música como de la época, como del perfil, comilla, alternativo, digamos. Y me acuerdo que ahí una vez entrevistaban a Jorge González, me voy a dar una vuelta larga, pero voy a llegar allá. Y decía como, y claro, y el periodista como muy pasado de onda, le decía como, Jorge, ya he escuchado el último disco de, qué sé yo, de Tricky o de Radiohead. Dijo, no, dijo Jorge González, estoy escuchando Leo Dan. Y yo cuando leí esa cuestión dije como, ya pasado de onda Jorge González, como que ya no estoy escuchando nada de lo de hoy, pero en el fondo tenía razón. Estoy escuchando Camilo Sesto, dijo, estoy escuchando Rafael. ¿Por qué tenía razón? Porque estaba leyendo mucho antes, una vez más Jorge González, algo que hoy día estaría muy instalado, hoy día ya está muy instalado, ¿no? Que es la lógica de que los músicos jóvenes sí pueden escuchar el último de Radiohead, digo, pero también tienen un corazón puesto en el repertorio de Juan Gabriel o de lo que fuera. Eso que estoy describiendo, que suena como difícil de entender, es algo muy de esta generación que yo celebro, pero abiertamente, y yo creo que antes pasaba así. La otra vez lo conversaba, por ejemplo, con Manuel García, y hacíamos como un recuerdo de época, ¿no? Antes de la dictadura, por ejemplo, antes del 73, ¿cómo puede haber sido la discoteca, la colección de discos de un chileno medio, por ejemplo? Probablemente había un disco de cumbia, muy probablemente. Probablemente también había un disco de folclore. Probablemente había un disco de rock and roll o de twist o no sé, y quizá había un disco de no sé, de un baladista o de qué sé yo, de Rafael, del mismo Rafael, romántico, o lo que fuera, claro. Romántico, radial. Y uno dice como que tiene que ver una cosa con otra, pero ¿por qué no? La música es así, digámoslo. Esa como amplitud de género es algo muy, muy previo a un país, a una época en que en Chile, una vez más por la dictadura y todo lo demás, hubo que cercar, ¿no? La cantautoría estaba asociada a un lugar, el rock estaba marginado por allá, las expresiones contraculturales venían por otro lado, lo romántico era lo más permitido en la época, ¿no? No sé, no se olviden que alguna vez la mujer de Pinochet declaró admiración por Roberto Carlos y Julio Iglesias, digamos, entonces con eso, pobre ellos, pero los tiñó para siempre, digamos, como el repertorio que no era subversivo, que no era nocivo, ¿no? Pero esto que estamos describiendo es creo yo, una mirada muy mezquina de la música es mucho más abierta, y yo siento que la generación de ahora, la de esos músicos que tú describes post-2000, son músicos que te pueden citar a Juan Gabriel, a Rafael, pero también te pueden citar a grupos alternativos, de un perfil más electrónico, lo que fuera. Son más eclécticos, pero naturalmente ecléctico, no forzadamente ecléctico, no es como que voy a hacer una mezcla entre folclore andino y vanguardia búlgara, no, o sea, como que en realidad les fluye naturalmente, y uno escucha, por ejemplo, Lo Hace Falso, y uno ve que hay como una cosa media radial AM, pero también hay una sofisticación sonora, y también hay guiños a un rock de los 90, lo que quiero decir es que me parece que les resulta mucho más natural a esta generación, yo encuentro que eso es bueno, por eso una vez más me hacía tanto ruido lo que dijo Portavoz a partir de esta cosa de que yo puedo hacer esto, ustedes no, porque yo sí, y ustedes no. Encuentro que ahí hay una cosa un poco que, más allá de lo desafortunado, la frase va en contra de lo que es algo muy generacional hoy, que en el fondo vincularse de manera natural, ser colaborativos de manera natural, y a partir de eso también establecer puentes que yo creo que está súper claro, son los desafíos de este nuevo pop que tienen que ver con ser masivo, digamos, con volver a construir una historia potente. Ellos han tenido que construir repertorio y trayectoria al margen de los sellos, estableciendo vínculos con gente de otros países, y a pesar de todo lo adverso, que en algún momento parecía que podía llegar a ser eso, han logrado construir carreras bien relevante, algunos de ellos, sin duda. Perfecto. Otro tema que te quería preguntar, Mauricio, una pregunta que más que nada como considerando que hoy día el público que tenemos son estudiantes de periodismo, futuros colegas, un poco saber si tú te atreverías a darle algún consejo a aquellos que estén todavía pensando un poco en su vocación como periodista. Cámbiense de carrera, ¿no? Si hay alguno que quiera dedicarse, claro, alguno que quiera dedicarse al todavía tema tienen tiempo de arrepentirse. Claro, al tema de la música o a la crítica musical o al periodismo musical, si es que hay algún consejo o algo que quisieras compartir con ellos que un poco les pueda servir a ellos cuando se desempeñen. Yo creo que el periodismo necesita un carácter bien especial, el periodista. Yo creo que tiene que tener como un sentido de voluntad bien notable, porque lo decíamos en la previa, yo lo estoy convencido, es una carrera que demanda harto de uno, pero una carrera también que te involucra, ¿cómo decirlo? Que algo yo he hablado con harta gente, que te involucra de un modo completo. Yo conozco gente que hace otras pegas, por ejemplo, que son, no sé, ingenieros o lo que fuera, y como que viven pendientes de la hora en que se van a la casa porque como que se desconectan de su profesión. Es como que comillas, viven ambicionando una vida que no está en su pega. Y eso es algo que con los periodistas no pasa. Los periodistas son periodistas siempre, digamos. Entonces estamos como siempre leyendo, siempre mirando. Alguien me entrevistaba otra, me decía como, ¿cuántas horas de tu día dedicas, por ejemplo, a investigar música chilena o a escuchar? Como que, y me costó pensarlo así.
así, porque es como si me levantara en la mañana y me fuera a sentar en un escritorio, como hoy día voy a trabajar en música, voy a escuchar. Es como natural para mí, como que la voy escuchando en la radio o lo escribo o voy leyendo una revista y lo converso en la noche con alguien más. No sé si me explico bien, pero quiero decir, es una carrera que en el fondo te involucra de lleno, de siempre. Y probablemente el círculo de gente con la que te empezás a mover tiene que ver un poco con lo mismo, independiente de tu especialidad. Lo he visto en periodistas que cubren política, que es parte ya como de su ADN, esa pasión, esa cuestión que ya te termina como capturando totalmente. Lo he visto en periodistas que cubren deporte, por ejemplo, que están todo el día transmitiendo la cuestión y no hay forma que piensen como, no, este domingo me voy a dedicar a mi vida, voy a recuperar mi vida porque mi pega no. Esa disociación no encuentro que exista, solo lo digo porque es gráfico de lo mucho que te involucra a nivel personal. Y yo encuentro que eso, yo hoy día lo digo muy en serio, creo que justifica toda como la pellejería, digamos, previas, ¿no? En la época en que uno está como ahí haciendo los turnos eternos y el día domingo son las 5 de la tarde y te querés matar porque hay un cumpleaños, digamos, X en tu casa y tú no estás allá porque estás cerrando una página o haciendo un despacho o trabajando en la radio, digamos. Todas esas historias son comunes, pasan, es real, pero tiene toda esta cosa muy notable de que tiene que ver con involucrarte de lleno, tiene que ver con las posibilidades que tenés de conocer gente muy chora, de estar en lugares muy entretenidos. Yo también creo que hay un desafío que es muy de época, y esto sí es como más que un consejo, en el fondo es como una observación que yo creo que ustedes pueden llegar a apreciar a futuro. Se habla mucho de la multiplataforma, del periodista 2.0, de cómo es el periodista hoy, que es algo que cuando yo me formé, la verdad es que nadie te lo comentó, digamos, pero en el fondo tiene que ver con la capacidad del periodista hoy día de ser, de tener la posibilidad de desplegarse en distintas plataformas, ¿no? Antes en mi época era muy como el periodista de radio, el periodista de tele, el periodista de prensa o el periodista institucional o el periodista... Y hoy la sensación que yo tengo, y creo que es real, es que uno puede como desplegarse en distintos lugares, digamos. Hay de hecho un ejemplo gráfico, la otra vez que me contaba de una crónica de un diario en Estados Unidos que es como que los tipos tienen su cubículo, digamos, ¿no? Entonces tienen como una cámara donde despachan como para la web del diario o lo que fuera, su computador, digamos, para escribir y chequear y un micrófono para hacer un despacho para la radio. Digo, entonces como... Claro, es como uno puede decir que es como el ejemplo perfecto de la explotación, digamos, pero por otro lado, es el ejemplo perfecto de lo que uno tiene que ser capaz de hacer. ¿Cachai? Y yo eso creo que trabajar todas esas habilidades es algo súper notable que yo les como recomendaría hacer. Como yo encuentro que uno tiende como a decir, no, yo frente a una cámara no hay posibilidad. Ojo, se puede. O sea, no, yo en la radio, viejo, no sé hablar, yo sé escribir nomás. Digo, está bien, puede que haya casos y casos, pero me da la sensación a mí de que una buena como mirada a futuro y pensando además en cómo expandirte laboralmente, es súper bueno ir como probándote en distintos lugares. Yo hace 10 años hubiera pensado que trabajar en radio no iba a poder, porque hablo aceleradamente como hablo, pero he aprendido a manejar un poco la cosa, pero es un terreno como interesante a explorar y creo que se puede ofrecer como consejo, digamos, ¿no? Y otra cosa además, frente como a esta incertidumbre que uno siempre tiene como en este momento que están viendo ustedes, como del futuro, como de la pega, como de los lugares, yo siempre creo que hay lugares, o sea, efectivamente en comparación con otros países hay muchas cosas que faltan, ¿no? Hay mucha falta de medio independiente y tal, pero yo siento que es tan valioso hoy día el trabajo de alguien que se desempeña en un medio tradicional como el que también lo hace en un medio no oficial, si tú quieres. Yo creo que la construcción de la realidad se va haciendo a partir de todas esas voces y yo efectivamente creo que hay instancias nuevas para seguir trabajando. El periodista es una profesión dúctil que pueden terminar en muchas otras cosas, desde haciendo documentales hasta, no sé, siendo asesores de un presidente. Digo, no sé si es una pega muy ambicionada, a mí no me interesaría, pero quiero decir, es así de amplio, ¿no? A veces pasa que uno siente como la radio, la tele y la prensa y un diario, y como que no hay más. Yo creo que es una mirada muy anacrónica del oficio, del periodismo. Hoy día es mucho más amplio que eso, solo basta mirar un poco más hacia el lado para darse cuenta de que hay muchos lugares donde se puede uno desarrollar, pero insisto, es una profesión que hay que querer de verdad, porque demanda harto de uno y eso tiene un costo, pero también tiene un súper alto beneficio a la larga, siento yo. Perfecto. Para ir cerrando, solo 2 avisos. Bueno, el libro, obviamente, como les recordaba en un comienzo, está disponible por si ustedes lo quieren comprar a la salida. Ahí Mauricio se va a quedar un ratito también compartiendo con ustedes. Y lo otro, que esto que tenemos hoy día aquí en la Escuela de Periodismo es una van premier, se podría decir, porque Mauricio no ha lanzado este libro oficialmente en Valparaíso. Hoy día lo está haciendo acá porque lo va a hacer oficialmente el 4
Este viernes, Este están viernes invitados. Vaya, en el es gratis. en el internado en Valparaíso, así que están todos invitados por si quieren ir ahí a compartir nuevamente. Y lo otro que también les recomiendo, yo por ejemplo al leer el libro había algunos artistas que no ubicaba, que no los había escuchado, y Mauricio también tiene disponible una playlist en Spotify que se llama Dulce Patria, igual que el libro, y ustedes pueden ahí escucharlo, o sea, leer el libro y ir escuchando la música, estos grupos, digamos que a veces uno no tiene mucha cercanía, pero que están y de alguna manera uno puede ilustrarse y es una buena alternativa de alguna forma. En otra época hubiera venido un disco así, o un cassette. Que Claro, un disco, un DVD. hubiera sido difícil de empaquetar eso. Claro, pero eso más que nada, y bueno, les agradezco nuevamente la visita y ahora el turno es de ustedes, que hagan las preguntas y con toda libertad que Mauricio va a responder cada una de sus inquietudes. Así Oye, que no se siéntanse. achunchen, ¿ah? Por favor pregunten. Porque... Estamos entre puros periodistas y estamos en confianza. Vamos, pregunten lo que quieran. Chiquillos, les vamos a pedir, ¿se escucha? Sí. Que los que pregunten, por favor, se paren para el registro, ¿ya? Hola, ¿Cómo está ahí? bien. Yo quería preguntar en relación a la identidad de la música que habláis delante. Sí. Lo que pasa con Concepción. Yo cuando empecé a escuchar música chilena, todas las bandas que yo empecé a reconocer, que me gustaban y que no sé cómo escuchaba música entonces, porque no sé si bajaba las canciones, pero eran como los Bunkers, los Tres de Salón, y eran todos de Concepción. Sí. Entonces, ¿cuál es tu visión? ¿Qué pasa allá? Porque marca mucho lo que es la música chilena, porque Claro. tiene mucha influencia para hoy Sí, en día. yo creo que son, o sea, hay una cuna rockera sobre todo en Concepción que es real y que tiene que ver también con algo que pasó en Valparaíso, ¿no? Como la posibilidad de que llegaran cosas de afuera en su calidad como de, en fin, de centros que recogen materiales de afuera, las primeras bandas vienen de allá, hay una identidad bien potente. Yo fíjate que el tema de la identidad local es algo que a mí me apasiona, así como me apasiona el sentido de poder escuchar una banda y poder identificar de dónde viene y que su sonido está determinado por el lugar geográfico, climático de dónde viene. Y eso es algo muy de Conce, hay cierta vocación también por la cosa media oscura, una ciudad lluviosa, chora, digamos. Pero también creo que hay un paradigma de Concepción que está en entredicho, ¿ah? Que esta lógica de la cuna del rock chileno, bueno, luego la cuna del rock chileno es Santiago, digamos, ¿no? O sea, por cantidad, si tú quieres, ¿no? Pero hay una cosa identitaria de Concepción entretenida. Sin embargo, creo yo que no tiene que ver necesariamente con el rock hoy en día, hablando con gente de Conce, que es una escena que se está reactivando en este último tiempo de manera saludable. Todos hablan del 2010, del terremoto, que fue súper marcador, así como humanamente para el penquista, como un punto de quiebre, fíjate tú. Como que algo pasó, como que como comillas, mataron al padre, mataron ese pasado rockero que lo que casi era como un bulto, y están haciendo algo nuevo, y eso es súper chulo de observar. Hay bandas nuevas que no necesariamente son rockeras de Conce. Hay una escena como de pop electrónico que tiene más que ver quizás como por estética con Santiago, pero que viene de allá. Yo creo que hay algo súper interesante que está pasando por allá. Yo, de hecho, voy a ir en un par de semanas más y tengo ganas como de poder ver in situ, digamos, de cómo se está construyendo esa nueva corriente. Por lo demás, también siento y sé que hay gente que está como reactivando la escena. Por ejemplo, han habido una instancia en Concepción como Rock en Conce. ¿Ustedes han cachado eso? Se llama Festival Rec. Que algunos en Concepción lo critican porque en el fondo sienten que es como una marca, una iniciativa que viene desde Santiago y que ocupa, comillas, la excusa de Concepción para meter a Bersuit. Digo, ¿qué tiene que ver eso con Concepción? Pero hay una iniciativa que tiene que ver con cabros que están trabajando allá y que entienden que la cosa es distinta, que tiene que ver con rescatar a los Santos Dumont y hacer algo nuevo, los Julius Popper, y hay una cosa ahí que se está articulando que es chora. Pero la historia de Concepción, como la historia del rock de Conce, es apasionante porque también tiene que ver con ciertos momentos en los 80, con cierta vanguardia, había unos programas de radio que fueron como bien seminales para muchos grupos. Una vez más, esa historia no te gustaría leerla en un libro, por ejemplo, y suena increíble que, a pesar de que casi todos sabemos que Concepción es una cuna rockera de Chile, no existe registro de eso, ¿no? Entonces, bueno, una vez más, eso me refería con ayudar a construir la memoria. De hecho, a mí me encantaría escribir la historia del rock en Concepción. Interesante. ¿Alguien más? Hola, ¿Cómo está ahí? bien, ¿y tú? Muy bien. Qué bueno. Dispuesto Bueno, a responderte. pregunta sobre, ya hablando que el periodismo igual es algo interdisciplinar, Sí. yo creo que, así, un poquito opinión y después la pregunta. Respecto al arte en Chile, en las artes plásticas o en el cine chileno también se hace esta crítica siempre desde adentro, desde mismos críticos chilenos que hacen pebre todo movimiento. Entonces, ¿cómo te relacionas tú respecto a la identidad, no solamente con la música, sino con otras disciplinas chilenas? Eso. ¿Con la crítica en particular?
Es que me parece leer algo a ver, te voy a responder como desde lo que, por entendido lo que tú me preguntaste, que tiene que ver con la cosa de la crítica, cómo se construye, si hay gente que está como torpedeando eventualmente como el nacimiento de nuevas cosas. A mí me pasa algo con la crítica, fíjate tú, que convengamos un registro periodístico es parte de lo que uno hace, digamos, yo lo hice, yo lo he hecho. Pero fíjate que hoy en día siento que la crítica es un recurso periodístico que me merece dudas, fíjate tú. Respecto a lo que yo hago, por ejemplo, en términos de la música, yo no sé si la gente, si el usuario necesita un intermediario que aparezca como instalado desde la altura para decir esto sí, esto no. Que un poco lo que hablaba en algún momento, cuando de repente uno lee una crítica y dice, como, pues este concierto estuvo increíble, la gente se caía de las galerías cantando las canciones de, no sé, Luis Fonsi, digamos, pero la crítica lo hace pebre, digamos. ¿Qué pasa ahí, digamos? Ahora, yo creo que la crítica sirve como registro, ¿no? Por ejemplo, como este año salió este disco de tal persona, de Fernando Milagro, y hay una crítica que dice que el disco valía o no valía la pena, digamos. En fin, pero yo dudo de la utilidad hoy en día. Me pasaba la otra vez que lo hablaba con un colega, periodista y escritor también, que me decía que en una sesión también de universidad lo criticaron por un comentario que había hecho una película. Y en el fondo ahí entendió él también de que esta idea de que aparece un crítico entre medio y decirle, mira, esta película vale la pena y tiene 5 o 3 o 2 estrellas y media o no, en el fondo como que el vínculo de la gente es distinto, porque también es mucho más noble. Antes, por ejemplo, yo trabajé en la época en que los sellos discográficos, de algún modo, también pauteaban a los medios, digamos. Entonces, con sugerencias, con contenidos, o a veces de manera más perversa, con regalos y cajas de lo que fuera, digamos, de algún modo sugerían el contenido que se ponía en página o que se ponía en pauta. Yo, de hecho, todavía veo mucho de ese periodismo, sobre todo en televisión, en espectáculo en televisión. Y eso, de algún modo, también invitaba a que el público se sintiera más o menos atraído por cierto tema, digamos. Hoy yo creo que no, la gente no necesita, comillas, que aparezca nada entre medio para declarar si algo te gusta o no, porque no hay sellos, por lo pronto, y porque los músicos se vinculan de manera directa con sus propios seguidores, que es algo que a mí me encanta. Por ejemplo, cuando dicen como, chiquillo, mañana estreno tal canción, como ahí no hubo comunicado en los medios, no hubo no hubo una coordinación con prensa, Twitter, claro. Al directo, o sea, mañana a las 3 de la tarde y quiero leer sus comentarios y se va generando una cosa virtuosa, creo yo, que es súper directa. Yo cantante contigo y listo. ¿Te gustó o no te gustó? En fin. Hay forma y forma de cómo administrar eso también. Yo creo que hay músicos que por ahí no administran muy bien como su vínculo o se sienten muy llamados a responderlo todo y caen de repente en polémicas media innecesarias, ponte tú. Pero quiero responder un poco lo que me dices tú. Siento que ahí hay que tiene que ver también con cómo ha cambiado todo, ¿no? Entonces, ahora, una vez más, solo para responder algo que también me quedo dando vuelta quizás de lo que tú me dijiste, yo no sé si uno está llamado como a alimentar una escena, como a apoyar algo en particular, sí hacer un justo registro de lo que sucede, digamos, ¿no? Eso, espero que te haya quedado más o menos claro. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, allá al fondo ahí. Hola Mauricio, mi Hola, nombre es ¿cómo estás? Paula. Hola, Paula. Nosotros hablamos en el verano, yo te entrevisté para la tercera, era practicante en espectáculo y me acuerdo que tuvimos una perfecto. pequeña discusión sobre la corta salud de las discutimos. bandas. ¿Ah? Discutimos. Discutimos un poco, Ya. pero en buena. Más allá de eso, quería preguntarte sobre cómo vislumbras tú el fenómeno de la música urbana, especialmente lo que está pasando con el trap y el reggaetón en Chile. Me encanta lo que está pasando con ellos porque, una vez más, siento que como que parten desde un lugar donde todo es adverso, ¿no? Y siento que son fenómenos que uno está como obligado a mirarlo, a entenderlo y también a dejarse llevar por eso, ¿no? Yo me acuerdo cuando partió el reggaetón, como se instaló como moda, digamos, surgieron todas las voces disonantes posibles, digamos, ¿no? Pero yo soy de los que cree que tiene que estar, digamos, o sea, por algo está. Una vez más, cómo uno lo interpreta, cómo uno lo analiza, separándote del todo de lo que está provocando. Por lo demás, analizar el reggaetón desde lo sociológico, desde lo técnico en términos líricos, es una fomeada, digamos. ¿Qué importa que Nicky Jam no cante nada, que no canta nada, digamos, ¿no? Quedó claro en Viña. Si provoca algo distinto, ¿no? Si es una cosa como cultural. Alguien, no sé, lo conversamos también con alguien como... Si asumimos que el folclore en su definición es como la expresión urbana, es como cultural, digamos, ¿no? Como lo genuino que sale desde los lugares donde la gente habita.
Bueno, ahí tenéis folclore genuino, folclore reciente, digamos, puede ser una tesis discutida, pero lo que quiero decir es como, yo celebro que eso aparezca. Y ahí también me confronta como en términos profesionales, como cómo uno analiza esto, insisto, desde lo técnico, desde lo lírico. A mí hay cosas que no me gustan del reggaetón, pero también hay cosas que no me gustan del rock o de otros géneros, y da un poco lo mismo lo que a mí me gusta, ¿no? Digamos, si estáis como llamado a, claro, a entender algo o tratar de verlo, tenéis que tratar de efectivamente impregnarte de eso. Yo he estado en Viña del Mar con Daddy Yankee y lo que genera él es potente. Aparte, yo encuentro que el Cangri la lleva, digamos, es bueno de verdad, ¿no? Y hay otras vertientes reggaetoneras que me provocan más ruido, digamos, pero desde mi gusto personal. Pero me gusta que pase lo que pasa. Igual en el trap hay una cosa como bien potente también con las letras, que también son como un registro de lo que está pasando, ¿no? Como esta glorificación de la vida como marginal, delincuencial a veces, digamos, está bien al filo, digamos, pero es súper choro como fenómeno, digamos. Hay otros géneros que en algún momento también fueron peligrosos. Creo que uno, sobre todo uno, que está como llamado a observar un poco cómo se mueve todo, no es el que está llamado a juzgarlo, a catalogarlo. Al contrario, uno tiene que observar y ver qué es lo que pasa, porque es súper amplio, es súper especial. También pasa con esos géneros en particular que yo siento, igual que el hip hop, que puedan sobrevivir al margen de la oficialidad, que no necesitan a nadie en realidad como para sustentarse, ¿no? Y eso es algo que encuentro que es bien virtuoso. Pasa con el hip hop, que generalmente no tiene mucha cobertura en medios ni nada, pero no solo sobrevive, sino que se mantiene súper activo. O sea, el hip hop en Santiago es, yo te digo en serio, el género más convocante. O sea, el que más gente lleva, digamos, ¿no? Yo siento que uno está llamado como a tratar de entender esos fenómenos, y por lo pronto quizás también te ayudo a responder esto. Yo creo que uno como especialista, si tú quieres, o como metido en la lógica de este oficio, no puede operar con prejuicios, ¿no? Y a veces uno siente que hay mucha pluma, mucha gente opinando, hablando, primero mal preparada, pero segundo también muy desde un lugar que no es el que a uno le corresponde, ¿no? Porque es re fácil ir a ver un concierto sin bandera y criticarlos por su melosidad, o por su exceso romántico, o por su fórmula un poco hecha, pero ¿qué virtud tiene esa si no estáis entendiendo lo que está pasando con ese repertorio? ¿Por qué ese repertorio le gusta tanto a la gente? Porque hay gente que gasta lo que no tiene por ir a ver a Sin Bandera o a no sé quién. Digo Sin Bandera por decir Sin Bandera, pero no sé. A mí también a veces me parece curioso que hay gente que quiera pagar muchas entradas por ir a ver a Lucibel, no tengo idea, pero quiero decir, algo pasa ahí, ¿no? Y cuando uno lo entiende, sobre todo los fenómenos populares, yo creo que ahí uno da con algo... de con algo como noble, de no operar desde el prejuicio, sino más bien desde la observación. ¿Te he respondido, no? Ah, ya. Podemos seguir después igual. ¿Ah? Si no, Claro. vamos a discutir de nuevo, que no sería la idea, No. menos por el trap. Ay, claro. Lo que pasa es que igual a mí me surge la idea por el tema del reciente reggaetón chileno, que a lo mejor se está como visualizando un poco más con exponentes en Chile, con Claro. letras hechas en Chile, Claro. y algo que también se está visualizando en el trap, así como Claro. súper ahora. Sí, totalmente, yo bien lo creo. Aparte, es como desafiante ver cómo se van adaptando con un poco lo que hablábamos, los géneros a la naturaleza de cada país, ¿no? Es como que, claro, uno puede imaginar que toda la estética media gangsta, pseudo caribeña que tiene por ahí alguna parte de ese repertorio, es difícil de replicarla en un Santiago poblacional como el que pudiera ser el lugar donde está pasando todo esto, digamos. Entonces va a tener una lírica, un tinte, un color distinto. Eso es súper bueno de ver, digamos, ¿no? Siento yo. Alguna vez lo hablaba con Américo me decía una cosa muy notable, me decía como, Arica, que es Chile, es tan particular que tiene tiene una herencia como media caribeña que llega hasta Arica, pero ya de Antofagasta para abajo no. Se pierde. O sea, de hecho, Antofagasta tiene una cosa, un influjo más como andino, ¿no? Estoy hablando como de la naturaleza de cada lugar y cómo eso determina también cómo se van gestando ciertas cosas. Él me decía, por ejemplo, en los 90, me decía, Américo, venían a tocar Los Temerarios al Festival de Viña del Mar, creo que fue el 93. Me dijo, nosotros acá en Arica estábamos locos, así como nos juntamos a verlo, había como todo, y como que a nadie le importó en el resto del país, ¿no? ¿Te fijas, no? Como que el papá de Américo tocaba en un grupo que se llamaba Hawái, en Arica, imagínate. Digo, para ser gráfico. Y había sellos que tenían como palmeras, una estética muy poco chilena, digamos, pero tiene que ver también con la identidad de cada lugar. Y eso se va acomodando de acuerdo a la naturaleza de, por ejemplo, el rock de Conce, o no sé, la otra vez fui a Valdivia, escuché una banda sureña como electrónica rock, como medio Primal Scream, un tremendo grupo, pero que tenía identidad sureña, era como, no tenía esa cosa urbana media
sofisticadilla de Santiago, si tú quieres, ¿no? Pasa también con la cantautoría del puerto, digamos, acá, digamos, que también tiene una identidad propia. A mí me encanta como tratar de leer esas señas que son media invisibles de repente, no sé, pero que dan cuenta de cómo los géneros se van acomodando al lugar donde van apareciendo. ¿Hay alguien más? ¿Está prendido? Sí, Sí, se escucha. Está aprendido. Ya. Hola, bueno. ¿Cómo estáis? Bien, bien, ¿y tú? Bien. Qué bueno, me parece. Tú hiciste un vínculo un poco con la dictadura, esto que vino como a marcar ciertos límites en cuanto a la música. Lo quería asociar al día de hoy, cómo los medios de comunicación también van como sectoreando la música. Por ejemplo, si hay una nota en el Chilevisión sobre un sector de Las Condes para arriba, se pone música electrónica y cómo abajo se pone cumbia y todo el atado. O las barras bravas con Claro, heavy las metal. barras bravas con Generalmente heavy metal. Pantera, Sí. clásico. Entonces quería, por ejemplo, también lo de Villa Cariño, que es como la cumbia cuica y ese como mito urbano que hay. Entonces quería preguntar si crees que las clases sociales realmente siguen limitando la música, los gustos musicales, y si esto de aquí en adelante se va a empezar a mejorar, por lo que habías dicho de esto que ahora somos muy variados musicalmente. Claro. Dos cosas distintas. Uno como el tratamiento de los medios y de cómo musicalizan o cómo ocupan la música para ciertos fines. Yo me daría un festín ahí, efectivamente, ¿no? Como, qué sé yo, cierta cueca también, que en la época del 18, digamos, cierta cueca, digamos, ¿no? Pero y otra forma de verlo, otra forma de entenderlo, qué es lo que nos pasa a nosotros con nuestra música, ¿no? Y sobre eso, mucha tela que cortar. Respecto a la cueca, por ejemplo, ¿no? Como este dilema, como la cueca no es una sola cueca, la cueca es la cueca patronal, hacendal, la de caballeros terratenientes vestidos de guaso con espuelas, y la cueca urbana, de la gente que del campo se fue a la ciudad y en el barrio Mapocho y qué sé yo, Roberto Parra y los chileneros, digamos, ¿no? Son cuecas con estéticas distintas, ¿no? Una cueca poderosa y una cueca urbana, una cueca, insisto, como apatronada y una cueca arrotada, si tú quieres, ¿no? Y en ese dilema uno dice como, ¿cuál es la verdadera cueca? Pero es un dilema que tengamos que resolver nosotros, como hay que resolver cuál es la de verdad. Lo que te quiero decir con eso es con un ejemplo grueso, pero te quiero decir con eso es que me parece que no es algo que nosotros como periodistas tengamos que juzgar. Mira, en algún momento la cueca en Chile, ya me voy a meter en el tema de la cueca, pero en algún momento la cueca en Chile, a algunos aristócratas de la década del 20, 30 se le ocurrió que era una buena idea vender la cueca en Europa como el nuevo tango. Imagínate, dieron bote, fueron para allá y nadie pescó la cueca, no tenía la sofisticación del tango, no era algo que haya seducido a los salones de baile en Francia. Entonces, pero eso te da cuenta también como del tema de la propiedad o de cómo se adapta cada lugar. Yo soy de la idea de que tiene que existir lo que tiene que existir, digamos, ¿no? Y no es que no me quiera declarar con un gusto en particular, porque yo gustos particulares por la cueca los tengo, digamos, ¿no? Y sé lo que escucho y lo que no, digamos, pero me parece bien que haya de todo, digamos, ¿no? Me parece bien que se empiece a apreciar de todo también, ¿no? Creo que es parte también de la construcción de la memoria, pero una vez más, estamos teñidos de ciertas ideas como la que tú decís, esta cumbia media cuica de los Villa Cariño. Entonces, la cumbia no cuica es la de Santa Feria, y alguien te puede decir, sí, pero Santa Feria no es cumbia, pues sí mezcla con ska y reggae. Y alguien te puede decir, no, si la cumbia de verdad es la de Tommy Rey. Y alguien te va a decir, no, en realidad la cumbia de verdad es la de Juan Balí. Y alguien más extremo te va a decir, oye, la cumbia chilena no existe si la cumbia es colombiana. Y en ese dilema, ¿quién resolvemos? ¿Te das cuenta? Digo, es un poco un debate un poco, qué sé yo, está entretenido como para una sobremesa, pero lo que quiero decir es que me parece bien que existan, porque en el fondo en toda esa diversidad de todo lo que hemos hablado, las distintas cuecas, las distintas cumbias, el rock de una personalidad distinta o no, tiene que ver con cómo se adapta a cada país. Yo soy partidario, yo soy más bien un observador de que la corriente tiene que declararse de manera natural. Ahora, evidentemente, cuando uno observa la historia de la música chilena, hay ciertos nombres que son referenciales, y son referenciales ya que por su obra, el volumen de su trabajo, o la calidad específica, han logrado articular cosas en momentos clave, ¿no? No nos equivocamos si pensamos que la nueva canción chilena es probablemente el primer gran género musical chileno, digamos, ¿no? Con identidad local. Si hablamos de los Blobs y de Congreso y de los Jaivas, hablamos de grupos que no cantaban en inglés, que no querían sonar como la psicodelia de los británicos y quisieron hacer una cosa estrictamente chilena, que mezclaba también como instrumento de acá con la música de allá, si tú querés. Y en esa lógica hubo además creaciones de alto vuelo y ahí hay un referente musical, digamos. Eso
estamos menos claros, digamos, ¿no? Los Prisioneros articularon un discurso súper potente en un momento súper clave, digamos. Pero también hubo otra música en los 80, de hecho hay un capítulo donde hablo de eso, del canto nuevo, en los 80 nace... Es que mira lo curioso, en los 80, que es la década más oscura de este país, digo, artísticamente hablando, porque no había nada, lo único que había era Sábado Gigante y Éxito, y donde cantaban los mismos de siempre. En nivel subterráneo había muchas cosas pasando. Nació el hip hop en los 80. Nació toda la vanguardia de fulano, electrodoméstico, ahí en Matucana, en Santiago. Había un rock de barrio muy potente. Había una escena del heavy metal, nacía el rock más pesado también. Estaba el canto nuevo, que era este canto como hecho en quinilo, y otras voces que resistían en lugares clave, como el Café del Cerro en Santiago, digamos. Gatti y otros que también venían de otra época. Si te fijáis, y aparte estaban las grandes voces que estaban en el exilio, digamos, ¿no? Y también estaban las voces televisivas de la época, que desde Lucho Jara hasta lo que fuera, el neofolclore, todavía sobrevivían algunos nombres. En fin, son un montón de músicas, son un montón de géneros, pero en esa época, claro, se nos instaló la idea, y creo que se persiste hasta el día de hoy, de que hay música de ciertas clases y otras que no, y otras que son más genuinas y otras que no. Yo siento que ese paradigma hay que empezar a derrotarlo, y sobre todo ustedes que son más jóvenes tienen que empezar a dejar que la cosa sobreviva. Yo, por ejemplo, alguien me dijo, ¿para qué pusiste Alberto Plaza en el libro? ¿Por qué entrevistaste a Pablo Herrera? ¿Y por qué no? Tienen historias que contar. Pablo Herrera era un tipo que tocaba en el Café del Cerro siendo muy joven, tenía una banda de jazz rock, y él me decía, tocábamos temas de 9 minutos, sofisticadísimos, con quiebre de tiempo, temas muy complejos, tocaba con un guitarrista que se llamaba John Clark, que es un guitarrista de Seco, y no pasaba nada. Y cantaba una balada y dejaba la caga. Entonces, en el fondo me dijo, yo tuve un dilema, que es un dilema con el que yo creo que cualquier persona podría identificarse, es como, ¿qué hago? Así como, ¿sigo con esto? O me traiciono y me vendo lo comercial y me dedico a hacer balada, que fue lo que él decidió hacer. Digo, te podrá gustar o no. A mí no me gustan mucho las baladas de Pablo Herrera, pero el tipo logró hacer carrera con eso. Una vez más, si uno lo mira como... Claro, de hecho vendió mucho el tipo. De hecho todavía recauda mucho Pablo Herrera por las canciones de él que suenan en la radio. Lo que te quiero decir es que en el fondo siento yo que es como en la naturaleza de las cosas, que se manifiesta de manera distinta. Uno tendrá gusto en particular, pero yo no me atrevería a declarar lo que es real y lo que no, lo que vale y lo que no. Yo no me siento en esa posición para dictaminar como si fuera alguien caído de otro lugar, como para decir, esto sí vale la pena, no. Uno tiende a apreciar, insisto, ciertas cosas con el correr del tiempo, pero yo creo que está bueno que haya de todo. ¿Alguna otra pregunta? Y ahí terminamos, ¿ok? Hola, ¿se escucha? Sí. Mi pregunta era acerca del fenómeno de la digitalización musical. Sí. Y cómo esto ha afectado a la música chilena y también a la radio. Yo creo que la ha beneficiado más que afectado. Yo siento que a partir de los cambios tecnológicos que todos conocemos, como la crisis del disco, de la venta física, claro, fue un gran revés para la industria del disco, para los sellos discográficos, para los empresarios que tenían sus platas puestas ahí, que hoy día probablemente la tienen puesta en hacer teléfonos celulares, no tengo idea. Pero la música no se dañó. Hay una lamentable campaña, no sé si ustedes se acuerdan de la SCD de la época, que era "No maten la música", ¿no? Lo que se estaba matando era la industria, la música no murió, de hecho la música revivió. Y de hecho la música creo que tuvo un impulso distinto, porque los músicos tuvieron la libertad de hacer lo que se les viniera en gana, y grababan en su casa, y colgaban en MySpace, y no necesitaban que nadie los fuera a descubrir. Tuvieron que enfrentar otro tipo de desafíos, que era cómo promover la música, cuando ya superaste el rango de tocar para 20 amigos, ¿cómo puedes crecer? ¿Cómo llegar a un Caupolicán, por ejemplo? Y yo creo que el ejemplo más virtuoso del hijo de esa generación es Jepe, un tipo que trabajó siempre con la misma gente. Yo fui a ver a Jepe cuando partió, tenía un grupo que se llamaba Taller de Jao, y Jepe era un cabrito, un chaleco lana, y como que era súper piola, y me fue al diario, como que me llevó una maqueta de lo que iba a ser su primer disco solista. Y era como, yo no, claro, una vez más, no sé cómo en ese momento, ¿no? Como... cabro, pero mira, Jepe ahora es un tipo que le va muy bien y que tiene una carrera muy potente, y te gusta o no, da lo mismo, estoy hablando de lo que él ha logrado construir. Pero él es un muy buen ejemplo, el ejemplo virtuoso, porque también lo hay ejemplos que no son tan buenos, de tipos que lograron entender ese cambio de paradigma y tirar para adelante. Y respecto del tema de la crisis del disco, es un tema súper que podría dar para muchos años. He hablado con viejos ejecutivos de la industria, cuando la industria tenía plata, y me decían, nosotros normalmente nos mandaban a convenciones, por ejemplo un sello X, Universal, ponte tú, convenciones a
a Londres, o sea, de ese perfil, ¿ah? Nueva York, y venían todas las filiales de distintos lugares y se juntaban para hablar de, o sea, una semana para hablar de los artistas prioritarios, que eran conceptos muy de la época, que época más desagradable. Artista prioritario Sudamérica, el nuevo disco de No Tengo Idea, el retorno de Luis Miguel o lo que fuera. Estos artistas que venden y que vendían en la época que eran súper importantes. Entonces, en el fondo, los tipos iban como a pasear, digamos, pero básicamente iban cachando con a quién, cómo tenían que promover la música en sus distintas oficinas locales, ¿no? Y él, un cabro que trabajaba, bueno, un tipo que trabajaba en la industria me decía, y me pasó que las últimas 2 convenciones que fui, me contaba, había un último día dentro del calendario de actividades que era como nuevas tecnologías. Y le empezaban a contar lo que venía, o sea, como que iba a haber un cambio, que había que prever, que la gente ya no iba a empezar a comprar discos, que se estaban desarrollando tecnologías distintas, donde no iba a ser necesario un material físico para poder escuchar música, claro, el streaming. Estoy hablando fin de los 90, comienzo del 2000, ¿no? Cuando estaba pasando todo esto. Yo me decía, nosotros no íbamos, Juan, no íbamos al mall a comprar cosas para volver a Santiago, ¿cachai? No la vieron, o sea, no la vieron venir, subían los precios, vendían los discos a 12 lucas, a 13 lucas. Mira lo que pasó. Yo encuentro que lo que pasó es finalmente algo súper virtuoso, porque por lo demás los sellos se habían convertido en meros administradores de contenido estratégico. Ya no existía la épica romántica del ejecutivo discográfico que encontraba un talento, que apostaba por alguien joven, que lograba ver un fenómeno musical y lo agrupaba en algo en particular, como en Chile puede haber sido la gente que trabajaba en el sello Alerce, ponte tú, que ellos vieron un movimiento, supieron leer cosas interesantes, pero después eran meros administradores de los contenidos que venían dictados de México o de Argentina. De ahí terminaron sucumbiendo para la lógica de nuestra parte del mundo, y eso permitió que otros músicos que estaban quizás esperando que los fueran a descubrir empezaron a hacer lo suyo en su dormitorio y terminaron convirtiéndose en artistas formales. Yo lo escucho virtuoso. Hola. ¿Cómo estáis? Bien, gracias. Oye, quizás viene un poco de cerca la pregunta, pero De cerca, de hecho. lo que pasa es que estoy en una banda de acá de Valparaíso. Perfecto. Entonces, ¿Cómo la se llama tu pregunta grupo? Se llama Javier y la banda, pero la banda como la planta. Perfecto. Buena. Ya. Mi pregunta va más bien a los espacios, porque pareciera ser que hay espacios como para artistas consagrados y que esos se van replicando todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, en la radio, como que solo me da la impresión de que siempre se invita como a la misma gente que ya está como bien posicionada en la música. O en la televisión también pasó, por ejemplo, con Puro Chile en TVN, que no sé, que iba Manuel García, iba Francisca Valenzuela, Camila Moreno, que no sé si requieren tanto de esos espacios porque ya lo lograron, digamos, o sea, ya están consolidados. Sí, te entiendo. Entonces, no sé, ¿qué opinas tú de, por ejemplo, espacios para artistas más emergentes o qué pasa con eso en Chile? Claro. Eso. Sí, o sea, yo creo que en general los espacios, los medios, bueno, una vez más, hay que ver, yo creo que sacar la foto como de la promoción musical chilena a partir de lo que pasa en los medios tradicionales puede ser algo equívoco, ¿no? Porque hay más lugares. Yo dudo que haya alguien en Chile, mira lo que te voy a decir, yo dudo que haya alguien en Chile que haya publicado algo durante los últimos 5 años que no haya tenido algún nivel de difusión. Quizás no en el diario grande o en el canal de televisión grande, ¿te fijáis? Pero sí en algún medio quizás no oficial, en alguna página, en algún blog o lo que sea. Lo que te quiero decir es que yo creo que en general en los medios tradicionales la presencia de la música es más bien escasa, es más bien limitada, ¿no? No hay dónde. Yo, en el ejemplo que dices tú de Puro Chile, encuentro que está bien los que fueron, digamos, no porque tengan algún nivel de notoriedad, no van a tener posibilidad de llegar a tener una vitrina como la que tuvieron, digamos. Pero claro, uno pasa que mira hacia otros lugares y hay mucha música pasando. Ahora, incluso los músicos consagrados, como tú dices, se quejan de lo mismo. Se quejan de la poca publicidad, se quejan de que la cosa no es como antes, sobre todo los que vivieron otra época, una vez más hablando de la época de la industria y tal, así como antes había un programa de televisión y tocábamos 3 horas, claro, porque antes estaban todos coimeados, pero bueno, como sea. Lo que quiero decir es que yo creo que también tiene que ver con una cosa que ha cambiado, digamos, que hay que entenderla de una manera distinta. Más sensible, creo yo, es el tema de la falta de espacios para tocar. Y eso es algo que en Santiago es súper fuerte, es como... Porque en el fondo va limitando la industria. Hay 4 clubes, hay 2 recintos grandes, y, o sea, saltáis de un local como Club Chocolate al Caupolicán y del Caupolicán al Movistar Arena. Generalmente han rebotado varios y no hay más. Entonces, eso, claro, nos permite ir convocando más gente, ir construyendo más identidad. Por eso algunos se van para México y dicen, allá somos chicos igual, pero en proporción de gente como son más grandes, logran sostener algo, pagarse un disco, digamos, o costearse una gira, ¿no?
No sé si te respondo, pero yo creo que en el fondo igual, claro, puede ser mucha pretensión tener una banda joven y llegar a la tele porque sí, digamos. Yo siento que igual hay espacio, yo reviso igual un poco lo que hay. Nosotros en el programa también lo hacemos, tenemos como cabida número emergentes, ¿no? Pero tienen que responder a ciertas juicio, cierto filtro, eventualmente que también como para llegar allá. Pero es parte de la lucha de la música. Nadie les prometió un jardín de rosa a ningún músico que yo recuerdo. Perfecto, la última pregunta, por ahí. Hola Mauricio. ¿Cómo estás ahí? Bien, ¿y tú? Bien. Quisiera apelar a tu experiencia en que has sido testigo de los cambios musicales que han habido en la industria. Ya. Primero que todo, son dos preguntas que están muy relacionadas. Quisiera preguntarte cuánto tiempo más le queda al reggaetón, pues, como en el trono, por así decirlo. Yo creo que le queda harto, fíjate tú. Y bueno, ¿y qué debiese tener el nuevo género musical para quitarle el trono? Porque ¿Te preocupa ese tema a ti, claro? No. Veo que O sea, es un tema... Claro. Es que en este último tiempo hemos visto colaboraciones, Franco De Vita, que se ha metido al reggaetón, Chayanne, Luis Fonsi, ahora Enrique último. Iglesias. Qué increíble, ¿eh? Entonces- O sea, que es súper bueno lo que tú comentáis, porque me acuerdo cuando partió el reggaetón, la sensación era como que era un invitado pobre, digamos, ¿no? A la fiesta, que los reyes o sea, que los verdaderos nombres referenciales de la industria del pop latino, convengamos, eran otros. Pero hemos visto cómo ha cambiado eso. Entonces, los reggaetoneros pasaron de ser los invitados de los artistas más consagrados a ser los anfitriones de estos mismos artistas. Entonces uno ve que, por ejemplo, toda esa beta que abrió como Enrique Iglesias, Ricky Martin, hoy día está instalada, están todos haciendo duetos con reggaetones, en virtud de una canción que suene estacionalmente en un ranking específico, que tenga un cometido específico. Yo creo que es la prueba más palpable de la crisis como de autores, de compositores, de la industria, ¿no? Y depende de esas canciones. Los discos son excusas. De hecho, los discos no le importan a nadie, digamos, a nadie de ese mundo. Los discos son meros excusas editoriales para poner los sencillos que ya fueron divulgados antes. Yo creo que el reggaetón le queda vida. Esto que estamos hablando es precisamente ejemplo de eso, el sonido como urbano, que ahora han tratado de sofisticarlo. Y no me parece que sea malo que eso suceda. Digo yo que es como una tendencia. Alguien decía como esto va a ser como la lambada, como qué sé yo, o sopa de caracol, o la che, digamos que va a durar poco. Pero yo creo que a diferencia de muchos de esos otros movimientos que eran, una vez más, que eran géneros que nos hacían creer que estaban de moda, ojo con eso, porque había algún sello interesado, porque había alguna estrategia detrás de fondo, vemos que el reggaetón es genuinamente popular. Yo no recuerdo que nadie me haya ido a vender el reggaetón al diario. No sé si me entendí lo que te quiero decir. Es como que a la gente le gusta de verdad. Se agotan las entradas. Claro, ya hay un interés real. Nadie te está instalando el gusto por el reggaetón. Al contrario, yo creo que el reggaetón genera pasiones muy encontradas, como que te gusta mucho o no te gusta. Ahora, si te gusta, está bien, no encuentro que haya problema. Pero nada, yo siento que podrá ir diversificando en otro estilo, como que comentaba tu compañera, del trap y tal, no sé, son nuevas vertientes quizás de un género musical común, ¿no? Pero es interesante ver cómo la música avanza o no avanza, o evoluciona o no. Yo tiendo como a querer observarlo y no estoy en condiciones de decirte en qué momento se acaba el reggaetón, porque por lo pronto siento que si le gusta a harta gente y genera un movimiento alrededor, está muy bien que exista. Hay otra música para otro gusto, en particular. Súper. ¿Estamos? Bueno, ya. Y gracias por venir, chicos. Gracias, se pasaron. Por las preguntas, por el interés. ¿Aló? Y por Oye, compartir. yo nuevamente agradecer la visita, Gracias a Mauricio, usted. también Juan Pablo por toda la gestión. Y esto en realidad solamente lo voy a decir porque creo que tiene que ver mucho con el tema. Tenemos aquí unas bolsitas de regalo, de Excelente. recuerdo, periodismo, PUCB y todo. Pero quería poner el acento en este disco, porque esto es una producción que hizo un grupo de estudiantes y de funcionarios de nuestra escuela, que de hecho están acá, Eduardo, buenísimo. Mario, y que fue un programa con bandas locales. Muy bien. Y se dieron los derechos. Genial. Y está aquí. Genial. Entonces, por eso creo que era muy contingente para hacer como Total, pasar buen el material para aviso, mí. que aquí también hay como un espacio para mostrar. Y que aquí dice primera temporada. A lo mejor en la segunda temporada Javiera y la banda podrá estar. Ahí está, ya presente. será. Muy Muchísimas bien. gracias a todos los que nos acompañaron hoy día. Está, chiquillo.